Bienvenidos. Esto es De Historietas. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historietas. ¿Cómo les va? Acá estamos nosotros. Tenemos un programa, un capítulo espectacular de esos que dan para charlar horas y horas. Así que vamos a apurar con la presentación acá del staff de Historieta para arrancar ya mismo a charlar con nuestro invitado. ¿Qué haces, Ariel? ¿Cómo va? ¿Cómo anda todo? Con muchas ganas de hablar de fanzines. Exactamente, la portada del capítulo spoileó todo de alguna manera, así que eso no es sorpresa. Pero bueno, vamos a seguir con los saludos, así ya arrancamos con la charla. ¿Qué hace José? ¿Cómo va? Bien, bien, estoy con la yema de los dedos arrugaditas porque acabo de lavar los platos. Qué linda sensación, ¿no? Pero es porque estuviste mucho tiempo, más o menos. No, es porque me demoré más de lo que debería. Es por eso. Te entretuviste, te gustó, te Me terminó gustando. divierte, me divierte un montón lavar los platos. Uy, mirá. La grasita del pollo queda muy pegada y tardás más. Sí, Depende. es Le eso. tirás agua hirviendo. Qué lindo, cuando te queda pegado en el Bueno, coso. cuidado con los fanzines, ¿no? Si juntaron. Alejen, a todo hay que alejar, hay que seguir el consejo de Guido y alejar todo papel impreso, especialmente si es en blanco y negro y abrochado caseramente de la cocina. Exactamente. ¿Qué has seguido? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo andan? ¿Vos bien? Sí, por suerte sí. Bueno, vamos a arrancar con la charla y le voy a ceder a Guido la batuta de esta situación para que presente a nuestro invitado y encare este tema hermoso del que tenemos muchísimas ganas de hablar, largo y tendido, y tenemos un invitado al que queremos escuchar más que nada y preguntarle algunas cosas ya que estamos. Así que Guido, dale. Bueno, en este afán de un poco de historizar, como veníamos hablando, como hicimos alguna vez, quisimos invitar a Julián Blaso Viña Castro, que es muchas cosas dentro de la historieta argentina, pero queríamos invitarlo en calidad de divulgador y de coleccionista para que nos cuente un poco también lo que es el fanzine y nos ilumine sobre este mundo maravilloso. Así que, nada, primero quería saludarte, Julián, ¿cómo andás? Buenas, ¿cómo va? Hay que aplaudirlo. Chicos, por favor, no. Autógrafos no, ¿sí? No, pará, a mí me dijeron que estoy haciendo fila hace 3 días, maestro, viene con la carpa. Con la carpa. Meet and Aparte greet, cuando- solamente pago, no hay otra manera. Claro. Ahí está el meet and greet y está el grit de lejos. Cuando Guido dijo queríamos invitar a Julián, yo estuve a punto de decirle, che, que no pudo venir, y me sorprendió, porque respondió en un momento que estaba acá. El capítulo más corto de la historia. No vino. Queríamos invitar a Julián, no pudo venir, así que bueno, nos vemos la semana que viene, gracias por escuchar. ¿Qué hace Julián? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? Todo bien, por suerte. Acá, nada, dispuesto a revelar todas las verdades acerca del fanzine, o algo así. Bueno, Dale, bueno, Guido. entonces, ya que estamos, te hago la primera pregunta, que es un poquito amplia, pero imagino que tenés alguna punta para comenzar a desgranar. ¿Qué es un fanzine? ¿Qué ¿Qué hablamos cuando hablamos de fanzine? No, ¿sabes qué? El Defina, problema es defina, Julián. la pregunta tal vez más difícil de todas esa. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo te tira una definición de lo que... Así. Y aparte hay una cosa muy graciosa, que es que todo el mundo ve algo, ve un fanzine y lo puede reconocer, pero no te lo puede explicar del todo. Entonces, es como una pregunta súper súper difícil. Vamos a tratar de responderla antes de que toda la gente se quede dormida. Pero falta, o habría que hablar un poco de historia de la edición para hablar sobre qué es un fanzine. Los fanzines tienen como su punto inicial en algo que llamaban las APA, las Amateur Press Associations, o sea, las asociaciones de prensa amateur. ¿Qué eran esos básicamente? Bueno, son un devenir de, digamos, la revolución industrial. ¿Por qué? Porque, digamos, se permitió como achicar las imprentas, que antes las imprentas de tipos móviles eran carísimas, eran elementos pero de alta tecnología y de elementos de lujo, porque antes los libros eran de lujo. Entonces, la revolución industrial permitió como achicar digamos, las imprentas, y algo que es medio gracioso, pero que para que todo el mundo digamos, tenga esa visión. ¿No se acuerdan ustedes o cuando ven estas películas de western que siempre hay un imprentero al que lo matan?
Digo, siempre hay un tipo que edita un diario en un pueblo, pero que no vale ni 2 pesos, y llega el tipo y es el tipo que tiene ideas raras o que siempre lucha por la justicia, ese tipo de cosas. Siempre es como un lugar común. Pero esas imprentas en un momento se lograron, digamos, se redujeron a ese tamaño y eran algo que se podía más o menos afrontar. Entonces, no todo el mundo, pero había gente que se dedicaba a eso. Y en el medio de todo eso, obviamente, es gente que ya coleccionaba libros o que ya era bibliófila, digamos. Y de repente empezaron a ver como estos círculos de lectores, donde alguien se imprimía un libro, que no se hacían tantas copias tampoco, o sí, pero eran como lugares más pequeños, y se empezó a hacer como una especie de correo de lectores en donde la gente se escribía y se carteaba. Y de repente, como que eso no fue suficiente, se armaron como unas asociaciones en las cuales las cartas iban hasta un solo tipo, que era generalmente el imprentero, y el tipo armaba las cartas en los tipos móviles, hacía las copias y hacía, por ejemplo, no sé, 20 copias y se las mandaba a todo el círculo de lectores, ¿no? Entonces, los primeros, digamos, Amateur Press Association se caracterizaban por eso, como por tener estos mini libros de edición limitado, estos fajos de cartas así apiladas y hechas de alguna manera, reproducidas de alguna manera, por lo general de esa. Digamos, y ahí hubieron muchas y algunas siguen activas hasta el día de hoy, tienen como 200 años y la gente sigue perteneciendo a esas Amateur Press Associations. De hecho, Lovecraft y un montón de gente, digamos, que hoy por hoy forma parte como el fandom de la historieta o del culto de masa, del letrero de masas, pasaron por esos lugares. Y el otro punto de inicio que tienen las historietas tienen que ver con lo que se llama el pulp, ¿sí? Digamos, las ediciones pulp de los años 20, bueno, un poquito, surgen un poco antes de eso, ¿no? Pero en el año 1927, acá ya no vamos estoy citando de memoria, así que algún nombre puede variar, sepa disculpar la audiencia, pero pueden cambiar los nombres. Pero en el año 27 aparece Amazing Stories, que es un fanzine de historietas, relatos de ciencia ficción. Y en un momento se les ocurre poner un correo de lectores de vuelta ahí. Y el correo de lectores tuvo un montón de gente, digamos, que empezó a participar y que quería como conocer a otros lectores. Y empezaron a surgir como círculos de lectores de ciencia ficción. Uno de esos círculos de lectores termina por fundar un club, y ese club tenía como una especie de publicación en la cual se hablaba sobre ciencia ficción. Y se llamó The Tours. Y en el número 5 de The Tours, en el año 1930, ya existían un montón de estas publicaciones que la gente le llamaba fan letters. El tipo dice, el nombre no me cierra, se tendría que llamar fanzine de Fanatic Magazine. Y ahí le quedó el nombre. Pero ya existían de antes, no es que el tipo solamente lo bautizó. Y lo que pasa con el fenómeno del fanzine es que genera un montón de fenómenos asociados. O sea, no solamente es el fanzine, sino lo que sucede alrededor, que es esta forma de compartir la afición. Es decir, Claro, eso te iba a decir, como que se notan como dos cosas en el origen. Primero, la cuestión meramente tecnológica, como que hay una necesidad tecnológica para que esto sea posible. exacto, Y la segunda es el contenido social o comunitario, no sé cómo exacto. podría ser llamado. No, bueno, son las dos cosas que definen por ahí un movimiento. Es decir, vos cuando tenés fanáticos que son un fanzine, tenés lo que llamo un fandom, que es el Fanatic Kingdom, ¿no? O sea, el apócope significa eso, que es el reino fanático. Y los fandoms todos funcionan más o menos iguales. Por ejemplo, en el fandom de la historieta, en Estados Unidos, en el año 63 o 67, no me acuerdo cuándo, un grupo de fanáticos decide armar un premio. Ese fue el primer premio de la historieta que existió, el Big Alley Ope, ¿sí? Digo, hay un libro de Bill Shelley, si lo quieren leer un día, se los paso, cuenta toda la historia. Hay fotos de los primeros cosplay que iban disfrazados de Capitán Marvel, las primeras chicas que iban disfrazadas a un evento, ese tipo de cosas. Pero si vos te fijas bien, digamos, el fandom asociado a la actividad fancinera o a la actividad fanática tiene que ver con esta forma de las revistas que salen se coleccionan, se intercambia información sobre las revistas, se transforma en una comunidad, esa comunidad tiene su evento, el evento que la legitima, ese evento tiene premios, esos premios traen el cosplay. Entonces, todo eso que hoy vos experimentás como natural, surgió por sí solo y fue surgiendo de a poco en base a la aparición de los fanzines. Antes no existía, puntualmente. Y de hecho, es normal que las editoriales grandes, por ejemplo, de Marvel, hasta tuvieron su propio fanzine oficial o su publicación oficial, organigrama de fanáticos que se editaban. Tenían un nombre, ahora no me los acuerdo, a Corsi los debe saber de memoria. Yo no leo cómic americano, así que no me importa esa parte, pero sí existieron. Y bueno, después lo que pasó con los fanzines es que efectivamente son un producto de la tecnología.
Es decir, la tecnología es ciencia aplicada a la técnica, digamos, es eso. Entonces, aparecen las primeras imprentas que generan las APAs, qué sé yo, y de repente aparecen otros equipos mucho más portátiles. El primero que apareció fue el mimeógrafo, que era una máquina así que se ve también a veces, que en las películas y demás se gira y salen las hojas impresas. Claro, pasa que había que hacer una hoja, había que hacer un máster por cada hoja. Después aparece lo que llama el Dito Duplicator, que es, o le decían Spirit Duplicator porque funcionaba en base a alcohol, entonces tenía olor como a alcohol, digamos, a tomar algo, entonces de esas bebidas blancas. Eso también permitía hacer más copias, pero con menor calidad. El primer fanzine los primeros fanzines que aparecen en un momento antes del mimeógrafo y del Dito, se hacían con una técnica como de tatuaje. Es decir, hoy esa técnica del tatuaje usan para traspasar, que es tipo, tiene un nombre como eosina, digamos, una cosa por el estilo, cuando yo estudiaba medicina, que también se usaba para teñir preparados, que es ese color medio como púrpura. Esos son los primeros fanzines que están hechos así. Permitía hacer hasta 20 fanzines, ¿sí? O 20 copias de lo mismo. Y se hacían todos a mano, por lo general, entonces los primeros fanzines están todos hechos a mano. Después aparece el mimeógrafo, que permite hacer entre 50 y 100 copias. Después aparece el Dito, que hacía entre 100 y 150. Y ya estás en los 50. Y a partir de fines de los 40 ya existía el acero, ¿sí? Que es la fotocopiadora que vos conocés. Entonces, la fotocopiadora al principio era medias peligrosas porque se prendían fuego. Levantaban mucha temperatura. Pero Era arriesgado, era horrible. Aparte hay una foto de como las primeras cero, ocupan toda una habitación, ¿me entendés? Una cosa enorme. Y cuando aparece la fotocopiadora, bueno, eso empieza a transformarse cada vez más cuando, al principio una fotocopiadora era muy cara, pero a medida que van apareciendo y va adelantando la tecnología, se vuelve el método principal de reproducción. Hasta los 80, en los 80 todo el mundo fotocopiaba. De hecho, en Argentina todos los fanzines son de fotocopia, excepto uno, que al menos lo que yo rastreé, que es el primer número de la Crash, que es el primer fanzine argentino con conciencia de serlo, que creo, por cómo está hecho mimeógrafo, porque lo tocas y no es tinta, no es fotocopia. Y el problema que tenía la fotocopia es que si le agarra el calor te la destruye, porque como se pega por calor, si la planchaste, si se te mojó, como decía José al principio, y lo planchaste, perdiste el fanzine. Bueno, en los 90 aparecieron la revolución tecnológica, de repente tenían tapa color. Y ahí arranca un poco la discusión de qué es un fanzine y qué no. Vos ibas a buscar los fanzines de los 90 y te decían, no, porque tiene tapa color, esto no es un fanzine. Entonces después aparecieron las imprentas digitales y te decían, no, porque no lo fotocopiamos. Los primeros fundamentalistas del fanzine, ¿no? Bueno, sí, claro, ¿viste? Entonces, y después yo tengo un fanzine que es increíble, porque es una cagada así chiquitito, editado por Mako Fufu. Yo la adoro, Mako Fufu, pero así chiquitito. Y decía, esto no es un fanzine porque fuimos imprenta. Haciéndose cargo, Claro, haciéndose cargo de la situación, me encanta. pero claro, siempre le pidieron el fanzine por la negativa. No es por tal cosa, no es por tal cosa. ¿Qué es? Bueno, y ahí es donde está la discusión. Bueno, pero está bien, todas las religiones tienen normas bien delimitadas y rectas. Bueno, esto también. Entonces, cuando llegamos a la etapa de la impresión a demanda, que ya ni siquiera era fotocopia digital, o sea, impresión a demanda, te decían no, porque lo imprimimos, hicimos una tirada de 200. Y entonces después apareció y la gente se enteró que se podía hacer un ISBN. Entonces la gente te dice no, porque tiene ISBN. Bueno, un ISBN sale menos que 2 pintas de cerveza. O sea, menos, o sea, nada. Me lo hubieras avisado antes y en vez de ir a tomarme, me hacía unos ICBN por ahí todas las noches. Aparte, en la página del ISBN te dice que esto tenga un ISBN no significa que sea un libro. Significa que vos le podés poner un ISBN a un zapato, básicamente. Y aparte, vos se lo ponés, te lo otorgan gratuitamente, y después tenés que ir vos a depositarlo digamos, en la cámara del libro para que quede un ejemplar. O sea, yo puedo imprimir en mi casa 5 copias de la última prueba de inglés que tomé en el año 27 y le pongo un ISBN. ¿Me entendés? Digo, vamos por ahí. Entonces, nada de todo eso es un fanzine. O sea, nada de todo eso es un libro. Qué mala Vos no publicidad podés igual, pensar, ¿no? digamos, De que puedas poner el fanzine eso. eso es termia. O sea, qué mala publicidad que puedas poner eso. Le quita como una legitimidad total, ¿o no? Es como, Claro, es bueno, re es que- importante tener esto, pero no tanto. Porque lo podés tener en un Claro. zapato. Bueno, Pero no, yo he escuchado unas definiciones increíbles. El otro día hay un muchacho en YouTube que se llama Mon Magán, que es como una especie de teórico español sobre fanzine, y decía, todo fanzine es una autoedición. No, eso es mentira. Es mentira. Yo he conocido editores de fanzines que editan fanzines.
digamos. Se dedican a editar fanzines, ¿no? Ellos no son autores, no se están autoeditando. Lo mismo, digo, un ejemplo más claro de eso es la Quasar, por ejemplo, un fanzine de ciencia ficción que terminó casi siendo un libro. De hecho, el editor de Quasar es el padrastro de Dani Ruggeri, la organizadora de Dibujados. Y me vendió a mí las 2 copias de Géminis, las revistas que editó, los 2 fanzines que editó Estergel sobre ciencia ficción en los 60. Así, vamos con todo. Bueno, vos para saber qué es un fanzine y contestar la pregunta, tenés que pensar en 3 cosas. En las formas de producción, la forma de distribución y la forma de venta. Y aparte de eso, y antes de hacer un parate ahí, cuando vos lees cómo se produce la historia de la producción de un fanzine, no solamente cambia la tecnología con lo que se lo imprime y se lo edita, sino que hubo un momento antes de que llegase la fotocopia, en el cual la edición con mimeógrafo se volvió medio como un arte y de repente empezaron a aparecer estos grupos de gente que editaba fanzines súper producidos en mimeógrafo, en los cuales ya empezaban a ver gente que redactaba, gente que escribía en unas plantillas especiales diseñadas para mimeógrafo, gente que se dedicaba al arte del mimeógrafo con unos equipos que podían hacer imágenes por punto, como si fuese una especie de stencil. Entonces, de repente, cuando vos lees cómo funcionaba la producción de cadena de mimeógrafo, es casi básicamente como tener un tipo dedicado al diseño, un tipo dedicado a la corrección, un tipo que armaba las tiras de las páginas como se armaban en una revista comercial. O sea que esa distribución del trabajo en fanzines también existió. Se parece mucho esa producción por ahí a lo que se hace hoy, en el sentido de que hoy todas esas cosas se hacen, pero se hacen en forma digital con una computadora. Y tenés un programa que lo hace casi entero sin que vos te des cuenta, pero puntualmente en un momento hacer un fanzine es el mismo laburo que hacer una revista comercial. Digo, entonces eso los equipara mucho en las formas, en las cosas, cómo se hace. Entonces tampoco lo podés pensar del todo. Pero para ir a estos 3 estadios que te digo de producción, distribución y comercialización, tenés que pensarlo así. Un fanzine, el más croto de todos los fanzines, es un tipo en su casa que lo escribe, lo dibuja, lo fotocopia o lo imprime, lo dobla, lo pega a los ganchitos, sale a las comiquerías que conoce, deja 4 o 5 copias en comisión, va al dibujado, se sienta, espera que vengan, te convence de que es bueno y te lo vende y te lo cobra. Esa es como la versión más absoluta de lo que es un fanzine. O de lo que es una edición de esas, de las más. El tipo hace todo, no Eso solamente es es lo que. autoeditor. Esa sería la imagen mental Claro. Ahora, del fancinero. El Digamos. estereotipo del fancinero, ponelo. claro. Pero yo te lo contaba esto y vos te imaginé un fanzine así, tipo fotocopia blanca, todo hecho horrible. Bueno, pero en el medio tenés como distintos estadios, es decir, eso es una cosa, y después el otro es como la máxima, o sea, una publicación comercial, no sé, de Planeta, un libro de Planeta, te imaginás vos que hay un autor que está en su casa fumando una habana después de haber escrito el libro, que le vienen, le retiran el original, se lo llevan, alguien lo corrige, hay un corrector de estilo, hay un editor, hay un contrato de por medio, se manda a imprimir a la China, vuelve de la China impreso, se lo manda a distribución con 3 distribuidoras, y el tipo va a la Feria del Libro y lo firma. Bueno, en el medio de todo eso, ni una es tan verdad ni la otra es tan verdad. O sea, ninguna de las dos son como los extremos, esos extremos ideales que no suceden. Y en el medio tenés gente que, por ejemplo, vamos, casos reales, Lea Caballero. Lea Caballero iba a dibujados con el libro de Shonen y aparte en su casa hacía los fanzines de historietas cortas, que tenía un montón, como Apagón, ponele. Entonces vos le comprabas el libro de Shonen editado por Purple Books, y le comprabas el fanzine también de Purple, pero que lo he hecho en la casa y engrampado y le había puesto un sticker. Bueno, digamos, en el medio vos tenés como estas cosas que son grises, o tenés estas presentaciones de libros donde al lado te dicen, te vengo un fanzine de regalo. Pero Ese entonces vos fanzine, considerás que el shonen de Lea Caballero, el del tomo, ¿no? ¿Es un fanzine o es no. un auto? Yo lo que Es una te autoedición? quiero decir es que en el medio lo que tenés es lo que se Sí. llama publicación independiente. Ok. Es decir, ¿y qué es una publicación independiente? Bueno, es en la cual hay distintos grados de independiente. Y es Ujú. como lo tenés que pensar. Por eso es que el libro de hoy se llama Historieta Argentina Independiente, porque en el medio hay montones de grados. Vos tenés gente que produce su contenido, se autocorrige su contenido, diseña su libro y demás, lo imprime o por ahí lo manda a imprimir. Entonces, si ya lo manda a imprimir y no lo imprimiste vos, vas a una imprenta, bueno,
pero sigue siendo un libro que vos generaste, que vos autogestionaste. Por ahí lo distribuís vos o por ahí lo pones con Che, pero finalmente lo bancaste vos con todo y le haces la distribución con un tercero. O por ahí ni siquiera haces eso y vas a la venta, y la venta por ahí es formal o informal, que eso es algo que tampoco se dice demasiado en la Argentina, que es cuánto de lo que vos comprás en un evento de historieta viene con factura. Hay una pregunta muy incómoda para hacer, pero en ese sentido todo te iguala para abajo, no te iguala para arriba. Entonces, cuando vos ves a Alejandro Schmid en un puesto de dibujado vendiéndote el libro, el tipo que o sea, gestiona todo eso y te lo imprime, lo distribuye todo, pero va y te lo vende en la mano y charlas un rato con él, bueno, estás hablando de edición independiente. Pues si fuese realmente comercial, eso no sucedería. O sea, vos no te encontrás a Sudamericana en dibujados, ni a la carpa blanca de los fanzines de la Crack Bang Boom. Entonces, si vos te encontrás en la carpa blanca, ponele que vos no le quieras llamar fanzine, ¿sí? Porque esa es la otra. Vos, esto que yo te decía recién de no porque le tiene tapa color, no porque esto, no porque el otro, lo que vos no querés llamarte fanzine. Es eso, ¿me entendés? Pero la Cazzolet en los 90 hacía 2000 ejemplares. Hoy ningún fanzine hace 2000 ejemplares. Los editores no tiran 2000 ejemplares de algunas cosas que imprime. Entonces, ¿cómo lo pensás? A eso voy. Entonces, finalmente, yo cuando empecé, yo lo pensaba mucho, porque antes Cinerama es solamente fanzine, entonces vos la imagen del fanzine, esto. Cuando empezás a escarbar, te das cuenta que lo que estás hablando vos en realidad es edición independiente. Y me parece que el término correcto es edición independiente o historieta independiente, como quieras decirlo, y no decirle fanzine. Finalmente en la Argentina lo que hoy sucede es eso, es como que casi todo es historieta independiente y muy pocas cosas son económicamente viables. Te iba a preguntar, ¿independiente frente a qué? Claro, siempre hay un qué. Está Ibrea y está Omnipress. Y ellos, Ujú. editan historieta. Es más, si vos te lo pones a pensar, lo que murió en la Argentina es la historieta argentina. Cuando en los 90 entraron debacle y en un momento no salía más historieta argentina, no se conseguía más en los kioscos porque fundió ese modelo. Enseguida aparecieron revistas de X-Men, que las editaba Conosur, los mangas que habían empezado a editar Hebrea siguieron su camino sin ningún problema. O sea, lectores de historieta hay y mercado para la edición comercial de historietas también lo hay. Lo que no hay es ese mercado para la historieta argentina. La historieta argentina es independiente, pero Ujú. porque no tiene capacidad para llegar a más mercados. No porque, por la razón que sea, pero historieta comercial hay en la Argentina. O no. Sí, sí, no, sí, Claro, sí, pasa que si vas a hacer el recorte, y todo es independiente. Y si hay alguien exitoso, y de última exitoso sí hay. Doello no es un tipo que hace historieta independiente. Vive de editar historieta y vive muy bien en Europa. Entonces, enhorabuena por Doello. Ojalá todos nosotros pudiésemos hacer lo mismo. claro, entonces la Pero hay. independencia, de ser independiente viene con la cuestión de hacer o no rentable como negocio el... eh, Mira, si vos trabajás de otro laburo y editas sí. en tiempo libre, pues porque no te da la capacidad para la renta. Yo te lo hablaba con César Libardi. Si vos Ujú. pones, César siempre venían los dibujados. Si vos contás las horas que dejó de trabajar, la plata que le salió venirse para acá, el hospedaje, la comida, los 2 días dibujados es solamente porque viene por amor a la historieta. Porque si vos lo pones Claro. en cantidad de horas hombre, no te cierran nunca los números. Nosotros editamos Eloy, que es un socotroco enorme de libro. Si yo cuento la cantidad de horas que pasamos con Sergio haciéndolo, y al precio que lo vendimos es ridículo. Es eso. Entonces, finalmente, comercial es cuando es comercialmente viable. Ujú. Sí, no, y no es algo ya de lo que se pueda hablar en la historieta argentina comercialmente viable. O se habla, pero cuando hablas de otra cosa, no de historieta argentina. A ver, cuando en el 2020 con Matías Mir hicimos una serie de entrevistas en las cuales hablábamos con distintos editores de cómo era editar en Argentina y demás. Y surgían un montón de cosas desde el arte, pero nadie se animaba a hablar de números. Eso pasó siempre. El único que se animó a hablar de números y abiertamente es Fernando Viz, de Módena. Pero después nadie más te tira números. Pero sí, Diego Rey dijo una verdad. En algún momento, si lo queremos hacer bien, tenemos que poder vivir de esto. Obviamente después, Hotel capitalizó todavía un poco más de lo que ya era en ese momento. Pero Diego te estaba hablando de su problemática, que es que él edita un montón de libros, pero todavía
no le encuentran la vuelta para que sea solamente ese su principal ingreso. Lo hablábamos con Santiago acá el fin de semana, que de su emprendimiento el 90% son los libros y el 10% es la historieta. Entonces, ¿por qué? Porque no es viable tener solamente historieta, por las razones que sea, pero eso sucede. Entonces, cuando vos hablás, ahí hay muchos grises. No hay nadie que te diga al día de hoy, mira, yo tengo este plan editorial, excepto Ibrea o Omnipress, y este va a ser mi plan editorial y lo voy a hacer bien y qué sé yo, y bueno, tengo este que te tire los títulos y demás. La historieta argentina tiene sus limitaciones porque no tiene series ongoing, porque el mercado no le da para tener una serie ongoing. Solamente se maneja con cosas episódicas porque efectivamente puede terminar y hacerlo. Digo, a ver, vamos a ponerlo de esta manera. Editar un segundo hoy es imposible, porque la cantidad de horas que gasté en el primero no lo podría gastar en el segundo. No, Y pero así con aparte, montones de cosas. y aparte con la realidad de ahora del papel y todo eso, ¿sabes lo que puede llegar a salir editar un libro con Bueno, esa ese es cantidad otro de tema. páginas y todo? Es como, es utópico ya, es imposible. Los precios se fueron muy de rango, pero por una cuestión del contexto argentino, que finalmente esa es la razón por la cual la historieta argentina se murió también. Sí, digamos, hay muchos análisis de historieta argentina acerca de cómo es que se llega a este punto en el que no quedan editoriales, pero finalmente es una cuestión económica, pura y exclusivamente económica. La historieta es un bien de lujo, porque es entretenimiento. Todo entretenimiento es un lujo, porque no es necesario para sobrevivir, es decir, vos podés no entretenerte y vas a seguir viviendo, por ahí tener una vida de mierda, pero vos necesitas comer, Te ¿me entendés? iba a decir eso, lo de la vida de Bueno, mierda. Sí, claro, sí. pero digo, necesitas comer, dormir, tener un techo y ya está. Cuando vos te falta guita, ¿qué es lo primero que haces? Si se cortan las cosas que son superfluas y cortás la historieta. Es eso, vos comprás historieta a medida que tenés guita en el bolsillo, si no, no la comprás. Entonces, en un momento donde todo de Argentina se fue al mazo, y viene avisándose al mazo desde hace mucho tiempo, es decir, desde el año 75 con el Rodrigazo, que de repente pasamos a tener 25% de pobres en Argentina, hemos ido descendiendo cada vez más con curvas sinusoidales, lo que vos quieras, pero siempre estamos un toque más retraídos, y eso en un momento te termina por afectar. Y muchas veces no lo ves en el momento, porque de hecho no se ve en el momento. Si vos te pones a analizar la historia de Columba en el 79, cómo reinventa para conquistar mercado de vuelta, te das cuenta que la Nippur Magno es quemar todas las naves. Puso toda la carne al asador, todo lo que tenía, un fuego que se veía a 100 kilómetros de distancia, pero claro, no había más leña, ¿me entendés? Para alimentarlo. Impresionante el primer número de la Nippur Magnum, pero después, siguió porque siguió. Y era un monstruo tan grande que aguantó un montón de tiempo mientras los demás iban muriendo. Pero bueno, nada, me fui de mambo. No sé si responde a fanzine eso. ¿De qué estábamos hablando? El tirabomba, el loco, tirabomba de toda clase. No, bueno, estábamos hablando de eso. No, Lo que Guido había dicho, no, esto que era, que digamos que es un fanzine, pero parece que sí hay como ideas, y por lo que te escuchamos decir, vos hablas de historieta independiente o autogestiva, como, digamos, Claro. como la manera correcta quizás de Sí, hablar de decir. ahora. Y eso, Sí, hoy por hoy, un fanzine es una edición estética. Es eso. Porque vos hoy con la misma plata que te sale hacer la fotocopia, le podés poner Lomo Binder y el ICBT. Sale 2 pesos con 50 más. Punto. Entonces, hay 1000 fanzines con ICBN. Se me caen la cantidad de ejemplos que te puedo dar. De fanzines hechos con tapa de cartón, ¿me entendés? Que recortada a mano y con el ICBN adentro. Entonces, hoy lo mejor que puedes hablar es de autogestión o autoedición. Y está bien. Incluso una autoedición puede ir a distribución en libro, a kioscos, y te diría que sigue siendo un fanzine, porque finalmente lo que vos tenés que hablar es de esto, de ser comercialmente viable, no de otra cosa. O sea, antes, por ejemplo, cuando en los 70 se llegó a una definición de fanzine, esto para que ustedes sepan, que decía que cualquier revista por debajo de los 10.000 ejemplares era un fanzine. De los 10.000, o sea, el límite eran 10.000 ejemplares. ¿cuándo es ¿Me entendés? ¿De cuándo es esos números? Son imposibles. Bueno, el primer fanzine punk que existió en Inglaterra se llamaba Sniffing Glue, aspirando pegamento. Impresionante el nombre. Bueno, pará. Eso, A mí me pasó, yo me acuerdo de chico de ir a ver a Fan People Claro. y en Cemento, y Fan People tenía como una cultura bastante interesante de lo que era el fanzine, y el punk argentino tenía una cultura porque Claro. el fanzine iba con el evento.
se armaban festivales de punk, en Cemento se armaban Te los mucho, pero repartían en la puerta. sí, sí, Pum, pum, pero pum, panfleto a pleno. sí, había un montón de otros Melonio, otros lugares, unos tugurios de muerte. Y yo me acuerdo que de chico, digamos, mi primer acercamiento al fanzine fue mediante el fanzine musical, por decirlo de alguna Claro. manera. Tenía mucho que ver con el tema de los ideales. Sí, se mezcla un poco lo que se llama la ideología del do it yourself, el Exactamente, sí, tal cual. DIY en inglés, pero eso tiene que ver con una ideología del fanzine punk, digamos, que era esto del hazlo tú mismo. Entonces se hacían un montón de revistas y nace puntualmente con esta revista que yo te decía, que es el Sniffing Glue, que tiene una historia muy simpática, porque él arranca haciendo 20 ejemplares, el editor, y termina en el último número, 2 años después, vendiendo 20.000 ejemplares de Sniffing Glue. Entonces, bueno, ¿era un fanzine o era comercial? Bueno, y la terminó porque ya no podía mantener semejante estructura. Estaba harto de ver punks, digo, supongo. Claro, sí, yo me acuerdo, tenía también, más allá del do it yourself, por lo menos a mí lo que me pasaba, y no sé si esto genera algún anclaje también con lo que es el fanzine de historieta, mucho de bajada política, mucho de ideologías. Yo me acuerdo que Fan People bajaba mucho el tema del veganismo también. Claro. Entonces, como que para mí, de chico, por lo menos el fanzine tenía que ver con nuevas ideas, tenía que ver con nuevos estilos de vida también en ese momento. Y sobre todo, esto que estás diciendo vos del do it yourself, que tiene que ver con, bueno, que eso es, digamos, lo más visible. Estás doblando una fotocopia y le estás enganchando, digamos. Y eran todos Sí, blanco y negro y se veían y se leían muy mal. Eso también me bueno, acuerdo. sí, pues estaban dibujados, pues, yo tengo algunos de esos, están dibujados, pues los dibujó una hermana que no te quiere, una cosa por el estilo. Pero, digo, fuera de eso, sí hay, digamos, la autogestión tiene mucho digamos, de cosa política o de ideología política, ¿no? Digamos, desde las ferias del libro independiente, la FLIA, ¿me entendés? O cosas por el estilo, en el cual, obviamente, vos lo que te encontrás son los márgenes. O sea, como no es una corriente mainstream, lo que se expresa son siempre las ideologías más con menos representatividad, porque también eso sucede. Entonces, bueno, vas a ver, no sé, un fanzine del colegio Orth, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Digamos, pues obviamente son otras las cosas que se hacen ahí. Pero sí, el fanzine argentino ha sido una respuesta orgánica, digamos, no formalizada, sino orgánica, pues surgió sola, de resistencia. En los 80, reclamo de la democracia, es decir, queremos expresarnos libremente después de haber estado reprimidos durante todo este tiempo. Y en los 90 fue resistencia a la fiesta menemismo y el neoliberalismo, que se comió una forma de vida. Es decir, los 90 en la Argentina destruyen la matriz estadocéntrica y la transforman en una sociedad de servicios, digamos, y de consumo. Entonces, si vos lees Cazzole, que es el fanzine más antonómico, digamos, el más representativo de los 90 de ese cambio, todos los editoriales están súper cargados de política. Incluso los personajes, vos lees Bantoma era una parodia en muchos aspectos políticos, y dice, un héroe idem para una nación igual. Un héroe idiota para una nación idem. Y nada, hay mucho de esa carga. Cuando llegan los 2000 y el corte, cambia un poco eso. Ya no hay más historieta comercial contra la cual hacerse, pero la historieta comercial mismo tuvo sus peleas. Por ejemplo, cuando aparece De la Urraca se pone enfrente, elige a como era el competidor más grande. O sea, vos no vas a elegir al segundo para pelear, no vas a pelear con Scorpio. Vos querés ser el... Digo, entonces, en los 2000, cuando se acaba las revistas digamos, comerciales de historieta argentina, el fanzine de repente dice, bueno, no tengo más nada, voy a tener de vuelta un contenido político. A partir de los 2010, a partir de por ahí de los 2015, cuando empieza esta cuestión de la militancia del feminismo, del LGTBI, de repente el fanzine empieza a mostrar muy temprano, mucho más temprano que en el resto de la sociedad, ese tipo de influencias, de pensamientos, de expresiones. Por cierto, digamos, no son muchos los coleccionistas que van a un Vamos a la Pibas. A mí me gusta ir porque hay cosas increíbles ahí para leer. Pero sí, esas cosas existen en los fanzines.
Bueno, chicos, se acabó. Gracias. No, lo que sí creo que queda claro es que es quizás difícil encontrar una definición, porque en realidad creo que siempre tratamos de categorizar, esto justamente, de buscar definiciones y encasillar las cosas. Y un poco por la interesante historia que nos contás, para el fanzine creo que aplica y depende mucho del contexto. Del contexto Y sí, o sea, es pensar en el modo de distribución, en el modo de venta, en el modo de edición. Creo que ese sería más que nada el concepto, en vez de buscar una definición de manual, digamos así. sí, a ver, de vuelta, el fanzine hoy es una edición estética. Vos podés tener la mejor impresión en un fanzine, podés tener incluso una tirada grande en un fanzine, porque los costos se volvieron alcanzables para todos. Antes se hacían fotocopia, porque vos no podías entrar a hacer 3.000 ejemplares en una imprenta offset, porque salía una fortuna, te comprabas un auto con eso. Entonces, hoy por hoy, hacer 100 ejemplares no es ni la mitad de un sueldo, ¿sí? Yo voy. Entonces, y más si lo sea en blanco y negro. Y por ahí si te compras, en vez de hacer los 100 ejemplares, te compras una impresora en tu casa y sale casi tan bien como si lo hicieses por una imprenta profesional. Y en todo caso vas y le haces un binder, en cualquier lado te hacen un binder hoy. Entonces sale con lomo y sale divino. Y más, entras en internet, desde un celular, entras a la cámara del libro, si quiero un ISBN, la editorial se llama Jano Comics y le publica ¿me entendés? Dolo Alcatena. Claro, vos decís, los libros de Dolo, ¿son fanzines? Bueno, si querés no lo llames fanzines, pues es una autoedición. Y está autogestionado. Lo distribuye esa, se los compras a ella en la mano. ¿Qué diferencia hay entre eso y alguien que lo imprime en su casa? O lo hace en una fotocopia y nada. Ahora, yo te pregunto, porque estamos hablando de, bueno, de esto de la autoedición o, digamos, la historieta, digamos, historieta independiente. ¿En qué momento pensás vos que que el fanzine empezó a ser una elección estética? Y si vos tenés en tu cabeza alguna idea de dónde empieza eso, ¿en qué momento? Bueno, el fanzine es hijo de la tecnología. Es hijo de la tecnología. No hay otra cosa. Es decir, siempre que fueron cambiando las tecnologías, el fanzine siempre quiso imprimir más ejemplares. Esa es la cuestión. Por eso pasaron de la reproducción de tinta de traspaso tipo tatuaje, tiene un nombre, no me lo pidan ahora, pues no me va a salir. No, hasta que no esté ese nombre, no seguimos. No seguimos. Bueno, pero pasaron ahí al mimeógrafo y el mimeógrafo pasaron al lito y del lito pasaron a la fotocopia, porque te permitía, por una plata muy similar, hacer más copias. Y después se pasó al digital, porque se volvió barato. Y después se pasó a la presión en demanda, porque se volvió barata. Y bueno, y así sucesivamente. Pero incluso si vos te pones a pensar todavía más hacia atrás, y vos, los primeros fanzines, como yo les decía, no eran sobre historietas, los primeros fanzines eran escritos, eran tipo correo de lectores, cartas de gente que daba opinión, algún cuento y demás. Hoy eso se mudó a blogs, y después se mudó a podcasts, y después se mudó a blogs, a videoblogs, entonces, esto que estamos haciendo es un fanzine. Te iba a preguntar por ese lado, ¿qué pasa con el fanzine? ¿O cómo repercute en el fanzine la existencia de medios digitales? Y nada, hay más. Claro, pero por eso, ¿cómo se muta? O porque en esta idea de que el fanzine es una cuestión estética, sí, o si lo ponemos de ese lado, la aparición dejar de imprimir fotocopias y que ahora o podés leer un cómic digital totalmente independiente, o el podcast, como decís, que es un fanzine. O sea, en realidad es independiente, si lo ponemos estrictos. Pero ¿cómo lo repercute en la movida del fanzine? Mira, puntualmente lo que sucedió es que vos llegaste a un momento de la tecnología en el cual podés elegir el canal en el cual expresarte. Entonces vos podés elegir hacer una fotocopia en blanco y negro. Pasa que no vas a lograr, a menos que proceses por Photoshop, el mismo efecto que tenías en las fotocopias pedorras de los 70 y 80. Hoy por hoy, para tener el efecto fanzine estético de esa fotocopia blanca y negra toda fea, tenés que agarrar un Photoshop y trabajar la imagen para que te quede igual, porque reproduce demasiado bien. Entonces, hoy podés elegir hacer una fotocopia, hacer una impresión digital, una impresión láser, una impresión a demanda. Puedes elegir si va brochado, si va con binder. Puedes elegir somos digitales. De ahí somos solamente en video. Digo, todo lo que vos estás viendo en realidad, y el fanzine es una expresión del fandom.
Es decir, de un montón de gente aficionados que le gusta tanto que necesita hacer algo relacionado con eso. Eso somos nosotros somos parte del fandom, te guste o no te guste llamarte fanzine o no. Digo, finalmente es eso, no cambia mucho. No le podés escapar. Digo, comiqueando, ponerlo de esta manera, comiqueando. Comiqueando yo tengo los 11 números de comiqueando acá, o eran 12, no importa, y tengo algunos repetidos. Aparte, el Comiqueando tiene una cosa, como el número 3 o el 2 se equivocaron, el que le hizo la fotocopia se equivocó y se las hizo simple faz. Entonces ellos decidieron, en un acto de mucha estética, pegar las dos hojas. Entonces, entonces es el fanzine, y no lo puedo doblar al fanzine, porque pero es una resistencia tremenda. Bueno, es más, la sección Comic Clips de Comiqueando hoy surgió en un fanzine antes de la Comiqueando que se llamaba Fandom, casualmente. Entonces, en Fandom, en el número 5 de Fandom, aparece la sección Comic Clips por Andrés Accorsi. A los 2 meses aparece el primer número de Comiqueando hecho en fotocopia. Duran un año, desaparecen, vuelven en el 94 como revista. De vuelta, vos decís la Comiqueando como revista. Cuando la hacían, ¿vos pensás que alguno trabajaba remunerado o lo hacían a Donoren? De vuelta, ¿cómo hacían la distribución? Y salía Fede Velasco con un bolso a repartir las revistas en las comiquerías. Bueno, eso no es una distribución. Después, bueno, finalmente fueron progresando y eso se acomodó, terminó con alguna distribución en España. Pero es la misma revista y la misma estética que en los fanzines. Y después cuando se mudó a la era digital, Comic Clip sigue existiendo, como columna ahí. Imagínate, tiene 40 años de columna. Nada, para que lo pienses en perspectiva, estamos hablando de fandom. Eso es un fandom y hace cosas relacionadas al fandom que pertenece, la historieta. Ahora, te hago una pregunta, porque estamos hablando, vos decís esto que el fanzine es hijo o pariente del crecimiento tecnológico y las posibilidades que te da. Ahora, ¿por qué se mantiene hasta el día de hoy ese nombre? ¿Por qué en ningún momento se tuvo en cuenta esto y se pasó a decir, bueno, historieta independiente? O sea, porque lo que a mí me da la sensación que pasa es, se habla de todo esto que estamos hablando, lo que genera todavía, no digo división porque no es división, pues está buenísimo que todo exista, pero teniendo en cuenta esto, que el fanzine es una decisión estética, que ahora sale más barato, quizás eso, hacerte un librito con lomito y demás. ¿Por qué se sigue eligiendo la palabra fanzine para hablar de historieta independiente? ¿O por qué pensás vos que se sigue usando ese término? Te lo respondería de otra manera. ¿Por qué el Día del Niño se llama Día de las Infancias ahora? Por de una manera. A lo que voy es, hay tradiciones. O sea, vos cuando decís historieta argentina pensás en Brecht y pensás en Solano, no pensás en Salvador Sanz. Pero porque, es así. Y si decís fanzine, se te viene sabes de lo que estás hablando. Intuitivamente sabes de qué se trata. Si yo te digo historieta independiente y tenés que pensarlo un poco. Pero por decirlo de una manera distinta, por ejemplo, vos decís los fanzines así, así, así. En Estados Unidos existió la Whitsen, que estaba hecha por Alex Todd y un montón de otra gente más, Wally Wood, gente, digamos, que eran profesionales hechos y derechos, que no encontraban para ciertas historietas un medio para publicarla. La publicaron ellos en el mejor fanzine de todos los tiempos, según alguna gente de Estados Unidos, que era la Whitsen, que ahora si vas a buscar salen $100, $200, no se pueden comprar en ningún lado. Y se llamó el primer procine, que era un fanzine hecho por profesionales. Entonces, ¿qué es lo que significaba eso? Bueno, que un profesional se ponía a editar su obra y las obras de los demás, y era una publicación pseudo comercial. ¿Por qué? Porque no cumplía los estándares de una publicación comercial para entrar en una distribución comercial y tener todo un sistema de ventas armado. Bueno, estamos hablando de eso, ¿me entendés? Le podés poner el nombre que quieras, sigue siendo lo mismo al final. Claro, porque ahí ya la diferencia entre eso que acabas de nombrar vos, la Whitsen, con, no sé, Hora Cero, editado por Oestergel y su hermano. Bueno, si vos hablas por ejemplo, con Muñoz, yo en la nota de Hora 3 él lo dice en un momento que él, cuando era chico, la Hora 3 es el primer libro que yo edité, que él pido perdón pública por haber echado semejante bodoque, pero le hicimos la entrevista más larga alguna vez realizada a José Muñoz, 38 páginas, para que no quede nada afuera. Y en si alguien sobrevive a las 38 páginas, bueno, un montón, en un momento él dice que cuando él era chico lo veía a Oestergel como un burgués adinerado, despótico, que tenía su editorial y que él decidía que iba y que no iba.
Bueno, y el tipo que desapareció por la represión, imagínate. A lo que voy es que esos roles se pueden invertir. La cuestión de Hora Cero es, Oesterheld con su hermano deciden fundar una editorial que al principio le va muy bien y pagaban el precio más alto por página que existía, entonces toda la gente estaba remunerada y no hacían algo que lamentablemente nadie... Todos te van a seguir algo, que no, era la época, era otra época, te dicen. Pero Oesterheld no devolvía originales a nadie. De hecho, esa es la pelea principal por la cual él se pelea con Pratt. Y en un momento la editorial va mal. Entonces deciden hacer una cooperativa. La cooperativa existió solamente en esa nota que se les propuso a la gente, porque todos los dibujantes pusieron plata para seguir publicando, para mantener la editorial a flote, y la plata nunca volvió a nadie. Y de hecho, por eso es que, por ejemplo, alguna gente hasta el día de hoy, o hasta cuando murió, está un poco enojada con Oesterheld, porque por ahí formaron parte de una decepción económica importante. Bueno, esa parte tampoco se cuenta mucho, de hecho. Estoy tirando todos los tiros posibles, chicos, para mantenerlos despiertos. Sí. Pero bueno, nada, historias de la historieta argentina. Pero en sí no la considero no lo considero un fanzine. ¿Sí? Los fanzines en Argentina, existieron algunos fanzines a partir del año 72, que aparece una revista que se llama El Archivo de Historietas, que era como un círculo de lectores. Hay algunos fanzines más separados en el tiempo de esa época, por ejemplo, uno se llamó Leperov del 76, pero en el 79, Leandro Cesarego, que tenía un instituto de artes visuales, edita el primer fanzine que se llamó Crash, y que dice, esto es un fanzine de historietas. Y era un fanzine de investigación, ¿sí? Donde participaba Luis Rosales, que después va a fundar Top Comics, que es el segundo fanzine de historietas, y que después se va a transformar en un blog, que existe hasta el día de hoy. Ya Luis Rosales murió, y luego continúa Carlos Martínez. Bueno, ahí tenés otro ejemplo de un fanzine que termina transformado en un blog y sigue haciendo lo mismo. Y ahora es un fanzine, no, es un blog. Demasiados problemas para saber qué es una cosa y qué es otra. Eso. Me da la sensación de que, o sea, en tu idea de lo que es el fanzine es como súper amplia ahora, realmente. Bueno, es que no sé si es amplia o no. Yo lo que te digo es que No lo digo con una idea no lo digo como si yo tuviera una idea armada de lo que es un fanzine. A ver, partamos de esa base. Lo que digo es, por lo que vos nos estás contando, más allá de, digamos, de la parte histórica, me da la sensación de que vos tenés una idea bastante cerrada de lo que es un fanzine. Un fanzine. Mira, yo creo que cuando los niveles de tiradas bajan a cierto nivel, estás hablando de un fanzine. Parece un poco cruel ponerlo de esa manera, porque por ahí, a ver, yo edité de Eloy, edité 400 ejemplares. Y vos lo ves y es un super libro. Pero puede ser un libro y puede ser un fanzine también. Puede ser el fanzine más caro del universo. Fue eso, ¿sí? pero bueno, pero claro. Presentalo Guinness. Este es el fanzine más caro del universo que va a haber en la vida. Por ahí también lo otro que tiene que ver es con cómo se trabaja el material. Es decir, la consigna de Eloy era tener el material trabajado de tal manera que pasase por el ojo de un editor y tener el acercamiento del editor al material. Entonces, por eso es que se lo organizó de una manera específica, se lo reletrió, se lo corrigió, se lo charló, se cambiaron cosas. Digo, hay un montón de tratamientos ahí que pertenecen más al proceso comercial, digamos, el de corrección gramática, ortográfica, de estilo y de retoque digital de casi todo lo que está ahí y el reletreo de todo lo que está ahí para darle valor agregado al trabajo. Ahora, eso también puede suceder y seguir estando dentro de lo independiente, que es lo que es el hoy, digamos. Entonces, vos podés tener todos esos sistemas trabajados así y, sin embargo, no ser algo económicamente viable. Yo la plata que invertí en la imprenta la recuperé, ¿sí? Y no gané un peso, pero recuperé la plata que yo invertí de mi tiempo, no la recuperé nunca. La disfruté un montón, porque esto nosotros lo hacemos por pasión y porque nos gusta. Tal cual. Pero no lo hacemos pensando, si no es como vender salamines. Para Omnipress, publicar Batman es como vender salamines. Digo, podría decir, un ejemplo un poco bueno, bruto. ahí tenés, hablábamos de la
la cita textual que va a aparecer en la portada, bueno, ahí tenés la Ahí lo cita. tenés, ese es el título del Julián. podcast. No, pero digo, se El nombre entiende del a capítulo. lo que voy es que, digamos, si Ibrea descubre, no sé, que la Sailor Moon le da más platas todas dibujadas en bombacha y sin pollera, las retocaría todas, si pudiese por contrato. Porque no tiene que ver con digo, porque es una edición pura exclusivamente comercial. Cuando Ibrea va y captura una licencia, lo hace pensando en qué es lo que va a vender, no en lo que le gusta leer. En cambio, vos cuando haces el hoy, pensás en, uy, toda esta gente que yo quiero darle un valor, y qué sé yo. Hay cosas que el medio comercial las puede tomar en cuenta, pero por lo general no dependen exclusivamente de ellas, que el medio independiente sí. El Vos no- gusto muchas veces no va de la mano de una idea comercial. exacto. O sea, eso. No solamente el gusto, Sí. sino la apuesta a un proyecto. Cuando vos hablás con Ferbis y decís, pero yo tenía un plan donde en los 3 años tenía que recuperar la plata que había invertido y lo logré. Bueno, pero a cuenta de cuántas horas que has pasado para que eso funcione. Claro, ¿y qué pasó en esos 3 años? ¿Cuánto Claro. se valorizó ese gasto o cuánto no también? Bueno, mucha de la gente que arranca haciendo fanzines o haciendo esa publicación independiente, después aprende un montón de cosas y termina haciendo publicaciones más comerciales o se transforman en dibujantes profesionales o en editores profesionales. Digo, hay un montón de gente que ha pasado por eso y que ha logrado concretar algo. El mismo Oberto fundió una primera editorial gastando un montón de plata y después finalmente puso Ibrea. Digo, nada, eso. Ahora, te pregunto también, en estos eventos grandes, como por ejemplo la Crack, que tenés como la carpa de fanzines, o incluso en la última Dibujados, ¿cuánto crees vos que hay de fanzine en estos eventos ahora? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que cuando vos encontrás algunos editores hoy por hoy que son muy interesantes y que logran hacer productos comerciales viables, al menos en parte, por ejemplo, Historieteca o los chicos de, no me sale el nombre ahora, perdón, Manta, no me sale nunca el Libera la bestia. Libera la Bestia, ahí está. Que tienen como proyectos que son muy profesionales, están muy bien trabajados, están muy gestionados, tenés la presencia del editor y demás. Bueno, todo eso lo podés tomar como historieta independiente por los volúmenes que maneja. También el crecimiento del medio, esto para aclararlo, la producción de historietas hoy está creciendo. ¿Sí? Por X motivos de hace unos años crece. Aparecen más editoriales, aparecen más proyectos, mayor oferta, y donde ves ese crecimiento es en la expansión del fandom. Es decir, hoy hay comiquerías en lugares que nunca hubo una comiquería. Yo soy de Junín, provincia de Buenos Aires, en la reputa vida hubo una comiquería ahí, y de repente hoy tenés una, desde hace 4 o 5 años atrás. Hubiera sido mi sueño de pibe poder haber tenido una y comprar cómics ahí, no lo pasó. Yo iba al kiosco Cuatro o y 5 años aparte se mantiene, digamos. O sea, por eso, por eso. Y así como eso hay en La Pampa, hay en Misiones, hay en Corrientes, digo, de repente van apareciendo lugares en los cuales antes no había y la historieta llega. Entonces, la historieta va ganando lectores de toda gama y una parte es de historieta argentina. Y de repente no solamente aparecen las comiquerías en lugares muy distantes, sino que también aparece una red de distribución, que es Che, y hay dos más, pero Che por ahí es la que tiene mayor, digamos, repercusión. Entonces, no solamente ya tenés un público más expandido, sino que empezás a tener como algunos lugares de comercialización un poco más de régimen normal comercial mainstream. Que vos puedas imprimir tu libro y lo pones en Che, de repente te quita a vos el peso de tener que ser tu propio distribuidor. Yo distribuí el libro a mano, tanto el Hora 3 como el Hoy, como algunos más, y es un trabajo que no se lo recomiendo a nadie. No, sobre todo el hoy, me imagino que era como la espalda, Con no sé la cómo lo. mochila sí, es como, ¿viste Claro, la sí. mochila de los caballeros del Zodíaco, así de piedra? Bueno, una cosa por el estilo. Entonces, ese tipo de situaciones que están hechas todavía para la microedición, porque Che distribuye 100, 200 libros, por ahí con algunos tirará 2000, no sé, alguno de Doello o del Eternauta, pero en general los volúmenes de Letra Argentina rondan números bajos, sacando a Loco Rabia, sacando a Hotel, sacando a Doello y por ahí Historieteca, o Comicar con algunas de las cosas. El resto de las editoriales, que son más chicas,
tienen números de tirada que van entre los 500 y los 300 ejemplares. Entonces, cada ejemplar cuenta. ¿Me entendés? Por eso es que muchas veces cuando vos escuchás estas discusiones de pero nadie tiene ejemplares de prensa. Y no, porque pierdo un montón de guita. Si yo imprimo 3.000, seguro te puedo dar uno. De hecho, nosotros hicimos la locura de dedicar 20 ejemplares de prensa con el hoy. Que los repartimos por todos lados. Pero Salió una fortuna. sí, no. Una fortuna. Bueno, El encargado de marketing ahí. no, sí, un desastre. Le podemos echar la culpa a Chiavinato sobre eso, pero es mentira. Pero yo soy el culpable de todo eso. Pobre que me hizo caso. Entonces lo que vos decís, o sea, más allá de, digamos, de como todo este repaso es, en estos eventos se ve una mezcla bastante particular. Sí, o sea, porque obvio, tenés ¿qué pasa? Como el medio es chiquito, se te mezcla todo. Claro. ¿Entendés? Entonces vos tenés un tipo que va, esto pasa en la Crack Bamboo, si ustedes han ido, lo han visto, firma ejemplares adentro en el galpón y te vende los ejemplares en la carpa blanca. Bueno, ¿dónde estamos parados? Sí, Bueno, no o está va parado en ningún lado, es gris, todo sí, es gris. sí. O va corriendo digamos, por puestos de diferentes editoriales durante los 3 días, 4 días, también firmando, y aparte está firmando su material que vende ellos mismos también. O su compañero, o su amigo, o su proyecto paralelo tiene el mismo libro en la carpa. También pasa. Entonces, lo que no estamos hablando de que es malo o es bueno, es que simplemente es tan pequeño que todo es un poco endógamo y todo funciona de esa manera. Es decir, yo, ¿qué soy? ¿Soy coleccionista? Sí, soy coleccionista. Aparte divulgo, sí, divulgo. Aparte edito, sí. Aparte hago una revista online, sí. Bueno, hacemos todo. Yo lo hago por gusto y gasto la plata por gusto. Hay que decirlo de esa manera. Y ustedes también, porque gastan el tiempo, gastan todo, necesito nadie de un peso. Sí, sí, sí. Entonces, No, nosotros ¿es tenemos comercialmente viable? nosotros No. tenemos un contrato cada uno que no sabe lo que es. Me lo imagino a Ariel. Ariel está contando en este momento los billetes. Ve cómo crece el Santa Bueno, nada, pero Cambió las gafas, Ariel. digo, Son de oro las gafas que tiene No, Ariel. de hecho, está silenciado Ariel porque si no prende el micrófono, porque si no se escucha taca, 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 taca de la maquinita de contar billetes que tiene al lado. Está acá atrás la maquinita, no para. Sí, sí, sí. No, tremendo. Lo tiene así hace 3 días. Increíble. Está toda la familia de Ariel, pero ya ni la cuenta, la pesa. Gasta muchísima guita en electricidad solamente de la máquina que cuenta guita. las 24 horas, perfecto. Bueno, nada, pero lo que voy es a eso, es que la verdad es que el medio argentino es un gran gris en el cual las tácticas de producción, comercialización y de venta están todas mezcladas. Y eso tiene que ver con el mercado pequeño. Si este mercado fuese más grande, fuese el triple de grande de lo que es hoy, esas divisiones se empezarían a ver más en forma más patente, más los obvia. roles estarían más claros. Sí, más claro. definidos. Sí, Sí. como vos crees que para crecer se necesita una división del trabajo más firme o con el crecimiento vendría eventualmente una división del trabajo. Yo creo que es un poco más como lo que vos decís. Es decir, mayor demanda trae otro tipo de soluciones. Claro, tal cual. Digo, no es que yo he visto eso, que cada tanto dicen, no, nosotros estamos organizados, tenemos un departamento acá, que es una sola persona que hace eso, pero ellos dicen que es un departamento, y le tenés un corrector, tenés un diseñador, tenés pum, 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 y no se sostiene. Digo, muchas veces no se sostiene eso. Generalmente la edición independiente, si vos hablas con Alejandro Schmid, decía Santiago acá en el sábado, decía, es la mejor editorial argentina. Alejandro, excepto por la corrección que tiene alguien que lo ayuda, la corrección, digamos, ortográfica, gramatical y demás, y alguien que lo ayuda con el diseño, él hace todo el trabajo de edición de libro, el montado, el trace con la imprenta, la distribución, conoce todos los shapes de cómo funciona, ¿me entiendes? Una gestión que va desde el nacimiento de la idea hasta la concreción del libro y la comercialización del libro. Vive de eso, pero él hace todo. Volviendo a algo que mencionaban antes sobre el fanzine con contenido político, ¿por qué crees que se da esta situación a lo largo de la historia de el fanzine como caldo de cultivo, o no caldo de cultivo, Vale. o difusión de
El de Vita de Montonera. mensajes, no, de mensajes combativos, contraculturales o ese estilo. Uno podría conjeturar una respuesta, pero me interesa que el invitado la responda. Está bien. Esta es una pregunta de esas en la cual uno puede salir más mal parado de lo que estoy saliendo ya a esta altura, después de la cantidad de improperios que he dicho. Pero bueno, de vuelta, vos no estás hablando de corrientes mainstream, ¿sí? Vos no vas a ver este tipo de razonamientos políticos abiertos o posturas, no sé, vamos a poner algo, el colectivo Alegría, ¿sí? Sí. Digo, es tan abiertamente político que hace un recorte. Y vos, ese recorte no te permite ya automáticamente ser mainstream, porque solamente podés hablar un sector. Y es como no sé, hay una parte del Vamos las Pibas que habla solamente para historietistas LGTBI, ¿me entiendes? Entonces, el público ya es LGTBI, bueno, es muy difícil que alguien trasvase eso, o que ese producto trasvase por otro lado. Tiene que ser muy bueno, tiene que tener otros ingredientes que le permitan llegar a otro público. Entonces, generalmente, voy a ser malo acá, pero espero que se entienda. El discurso político, el uso del discurso político en medios artísticos permite soslayar las falencias artísticas muchas veces. Es decir, y esto, el ejemplo más patente de todo esto por ahí es la primer fierro o la segunda fierro, en la cual bajo ciertas ideas, es más, vamos a ser más amplio, ni siquiera hablar de fierro. A veces este discurso de hay que hacerle el aguante a la historieta argentina, y por eso no la podés criticar. Y bueno, hay unas historietas horribles a veces. Lamentablemente el mundo es así. El mundo de la literatura está lleno de libros horribles. ¿Por qué la historieta no debería estar lo mismo? El mainstream también. Digo, está todo lleno de productos buenos y malos. Pero a veces las excusas políticas sirven como para tapar algunas cosas. La peor historieta que hizo Estergel es Camote, que salió publicada en la revista Vita Montonera. No es fea, es feísima. Digo, está muy mal dibujada, está muy mal reproducida, está hasta yo diría que hasta mal escrita, y básicamente la única justificación es la justificación ideológica de la violencia sindical como método de discusión política. Eso es Camote. Yo la tengo, me gusta coleccionar, tengo acá. Y me parece una de las peores historietas que he leído en mi vida, porque no concuerdo ni con el mensaje y el arte es muy malo. Solamente la puedes leer en el contexto de la recuperación o del coleccionismo, pero no la puedes leer en el contexto de disfrutar de ese arte o de la historia, porque la historieta es muy, muy pobre. Lo pongo Westergel porque por ahí para no hacer otras cosas, pero hay historietas realmente malas. Digo, una pregunta muy puntual. ¿Por qué El Sonero solamente se publica hasta el capítulo 10? Porque los capítulos que siguen son malísimos. Sí, son bastante malos lo que sí. Y porque puntualmente No, de igual, repente hay una cuestión peronista que después sí, se bueno, trolea desdibuja mal. Sí, y claro. no, y el dibujo Eh, tampoco está tan bueno después, o no, sea, no, bueno, pero son digo, bastante pero sin bajos. embargo se mantiene porque era una forma de que la revista vendiese. Bueno, y así con un montón de otras historietas que no están, digo, no están a la altura, pero que sirven, digamos, esos discursos sirven para tapar esas cosas, porque la historieta es una herramienta de divulgación. Entonces, vos, los panfletos existen, están escritos. Pasa que bueno, me decís, ¿por qué los panfletos políticos? Bueno, pues es lo mismo. Digo, la historieta es una herramienta de comunicación como es la escritura y como es la imagen. Hay imagen panfletaria, hay literatura panfletaria y hay historieta panfletaria. Digo, ¿qué pasa? Y la historieta panfletaria y los medios políticos, no importa el color. Pueden ser, digamos, de toda clase, buenos y malos. Puede ser en pro del vegetarianismo, pro del veganismo, del LGTBI o pro nazi. Porque Ujú. finalmente lo que están haciendo es es ser un panfleto, no otra cosa. Una pregunta, ¿vos tenés la historieta, lo de los Rodríguez A contra los gorilas? La tengo, sí. La busqué durante años, Hablando de la tengo. planfetario, ¿no? La tengo, es Pues me vino increíble. Es increíble, es una. Mira, hay cosas que son tan malas que pegan la vuelta. Para mí es una obra de arte. Hay algunos fanzines que son tan feos que yo los quiero, no los vendo por nada. O sea, está el mejor fanzine del mundo y el peor. Lo voy a nombrar porque si no hemos cometido toda clase de pecado, o sea que yo ya no tengo vergüenza de nada. Pero una vez teníamos una sección que se llamaba fanzines apócrifos. Y hablábamos de los peores fanzines que nos hemos podido cruzar en el mundo. Uno de esos fanzines es Car y su periplo insondable,
de Ovenlago, que le mandamos un saludo enorme porque le queremos un montón. Car tiene todo lo que se te puede ocurrir de mala edición. Le falta un capítulo, las páginas invertidas, viene con fe de rata, viene con pedido de disculpa. Es una cosa increíble. Tiene la mejor tapa del universo. Pará, No hay nadie. pará, me interesa saber por qué. ¿Por qué pide disculpas? Porque le falta un capítulo. ¿Cómo no va a pedir disculpas si te falta un capítulo? ¿Y cómo lo Bueno. pero ¿cómo ya está impreso le escribió arriba disculpa, güey? Pero mira, escuché una cosa. Pero yo te puedo decir una sola cosa. Ese fanzine es tan increíble que nadie que lo tenga lo vende. Ni se desprende de él. Yo conozco gente que lo vuelve a releer porque es increíble, es una cosa maravillosa. Yo el que tengo es mío, sagrado, no lo pienso dar a nadie, porque es una joya. Yo estoy muy a favor de esas cosas que son tan extrañas, por no decir otra cosa, que dan toda la vuelta y pasan a ser una genialidad. Sí. Sí, es como el disco que sacó de la Es como el Sota. quiche, digamos, es una cosa por el estilo. ¿Cómo, José? ¿Qué disco? Como el disco que sacó de la Sota. ¿Ya se acuerdan? Claro, exactamente. Que en paz descanse y le mando un saludo a Brondo. Así que fanático de la Sota. Bueno, nada, digamos, la respuesta política te puedo decir es esa, o sea, lo que yo creo al menos. No te puedo decir que la tengo súper clara, pero como también los públicos a los cuales digamos, los públicos a los cuales vos apuntás son reducidos también, sirven mucho como vehículo de militancia, ¿no? El fanzine es un elemento de militancia. Te pregunto esto, digamos, estamos hablando obviamente de fanzines, pero digamos, por cómo viene la charla, ya estamos hablando ya de historieta independiente y demás. Vos hablabas de que la historieta en algún momento muere cuando deja de ser, digamos, un comercial, ponele, por decirlo de alguna manera, o cuando deja de ser una industria, y ahí es cuando empieza toda esta autoedición y estos autores, digamos, yéndose un poco de la clásica historieta argentina como era en su momento. Y llegamos hasta el momento de ahora donde, digamos, hay un crecimiento, como decías bien vos, y como medio ya todos lo sabemos, digamos, se ve porque si no, no saldría tanto material todos los años. Y claramente la historieta independiente es la que movió la aguja para que lleguemos a este momento. Claro. Y claramente, que es también un poco lo que vimos en Dibujados, tenemos a Hotel de las Ideas con un puesto, pero ellos empezaron siendo independientes de alguna manera. Va, de alguna manera no, sí, empezaron siendo un fanzine. Entonces, ¿vos pensás que el crecimiento de la historieta nacional de acá en más sigue siendo por la historieta independiente? O sea, que no, vos sentís que no. O sea, sí, el fanzine o, digamos, o la autoedición. Yo creo que también pasó algo. Cuando la historieta comercial desaparece, los que quedan tratan de expandirse para tomar. Esto lo he discutido mucho con el antropólogo Ricardo de Luca. Y eso pasó. De hecho, las editoriales de repente empezaron como a tener el hambre de expandirse. Esto que digo no es nuevo. Cualquier persona que se ponga a editar un libro sueña con que lo reconozcan, que el libro se venda, que sea aceptado, que poder imprimir más ejemplares. Todos soñamos con eso. O sea, cualquiera que edite, dice, ojalá que le vaya bien y lo tenga que reimprimir. Porque lo que quieres, vos cuando haces un libro, cuando haces una obra, vos querés que la gente te lea. Y si lo editas, querés que la gente lea lo que editaste. Y querés vender más. Si pudieses imprimir 10.000 ejemplares, imprimirías 10.000 ejemplares. Si pudieses vender si tuvieses demanda por 1.000.000, imprimirías 1.000.000. Entonces, todo el mundo, del fancinero más roñoso a la editorial más grande del mundo, Random House Mondadori, todos quieren vender. Entonces, eso que vos me decís, sí, obviamente. Lo que pasó fue que cuando la historieta argentina desapareció en el año 2001, en realidad la historieta argentina desapareció en septiembre del 2000, que es el último número que publica Columba. Ella es el epitafio de la historieta argentina clásica como la conocemos. Y a partir de ahí, Doello se expandió mucho más de lo que era hasta ese momento, y atrás de él llegaron un montón más y montones de editoriales chiquitas se reconvirtieron. Por ahí la más típica es Llanto de Mudo. Llanto de Mudo en los 2000, una vez que se acomodó un poco el país, se expandió como nunca. Y era una editorial hecha por dos tipos. Digo, si vos me decís, ¿qué diferencia hay entre los libros del 2015 y los libros del 98? Y no hay mucha diferencia. El método de trabajo ya no cambió nunca. Solamente que ahora las tapas eran satinadas y con binder y tenían un ISBN. Pero el trabajo y la producción era lo mismo para ellos.
saludo para el gran Diego Cortés, que no está con nosotros, pero que dejó una huella inabarcable. O sea que para vos sí, o sea, digamos, el camino es la independencia, digamos, o sea, a lo que voy yo es esto, porque ahora tenemos como editoriales que quizás tienen como otra espalda, no muchas, pero eran algunas de estas que quizás vos decías, que quizás tienen la posibilidad de editar cosas que hagan que el medio pegue un salto. Podría llegar a verse eso. En una época yo pensaba así, yo pensaba, bueno, alguien la pega como en los 90 la pegó Cazador, Claro, ¿entendés? claro, por eso, a Pero, eso iba, sí, sí, tal cual. y detrás de eso nos encaramos todo. Pero si vos pensás el ejemplo de Cazador arranca como un fanzine, porque el primer número de Cazador es un fanzine, digamos, hecho por 4 amigos y editado por los 4 amigos, y que entró, la distribución que tenía era pésima, porque no llegaba a ningún lado. Yo el primer número de Cazador que compré fue el número 5, y lo compré en una estación de servicio en Córdoba. Tenía 12 años. Y no había ningún. Digo, ¿y esto acá qué hace? No había ningún otro número. Los demás números nunca los había visto. Yo vivía en Junín. De repente apareció el número 7, que fue el primero editado por De la Urraca. Yo no soy lector de Cazador. El único número que compré fue ese y lo tiré, porque me parece horrible Cazador. Otro título, ¿no? título por todos lados. Me parece horrible Cazador. Sí. Pero, no, es que realmente es de un mal gusto. Ahí el tipo enganchaba, bueno. ¿viste? El tipo enganchaba. Tranquilo. ¿Alguien más quiere algo más quiere que una confesión más? Tranquilo. No, ya Eso que no hablando en empezaste serio. a grabar antes. Hablando, me falta decir Pelé debutó con un pibe, una cosa por el estilo, ya está, listo. No, no que es amigo de podcast, Pelé. Bueno, si un segundo le atendemos a Cazador, un segundo, realmente el mal gusto hecho historieta, vamos a decirlo de esa manera. Digo, si lo lees y lo disfrutás, yo te respeto, pero realmente es un personaje que dice teta, cola, cuncho y no es eso, ¿me entendés? O sea, está bien un chiste de eso cada 3 años. Digamos, después el resto no. Sí, Un claro. buen promedio. Bueno. Me gusta que a partir de ahora, 3 años, chicos, ya todos saben, a partir de ahora, a contar 3 años. contar a partir de, bueno. Sí. Pero cuando el Cazador la pega y se transforma en ese éxito de ventas y qué sé yo, no hubo otras historietas que lo siguieron. Hubo incluso hasta imitadores y le fue todo mal. O sea, la segunda revista que sacan, que era Cazador Comics, duró 8 números. Charlie Bizarro duró 1 número o 2 números, no me acuerdo. La Negra duró 3 números, editado por Símbolo Editorial. Digo, eso. Fue digamos, un tiro de bengala, ¿no? Y nada más. Ujú. Yo no creo que eso suceda. Que haya algo que la pegue, que a Greenbaum, no sé, meta una serie, que se vuelva millonario. Pero de hecho, la pegó Liniers y no pasó, digamos. Liniers pero tuvo vos un creés montón que de éxito. hay un contexto. No, es que no es contexto. La historieta argentina no pasa por ahí. La historieta Claro, por eso a argentina eso me refiero, como que, o sea, yo siempre lo pongo en lugar de hoy los medios de entretenimiento no son los mismos que hace cuando la historieta en general era popular, no son hay más ahora y hay más y de mayor alcance. Mira, también eso es una discusión. Eso también es una discusión. Sí, por eso. Porque Lo pongo como para ver tu opinión. Vamos a ponerlo de esta manera. Sí. Cuando la historieta nace en 1896, con Okay. el Yellow Kid, digamos, esa es la Sí. fecha. Rudolf Herth lo llama a Outcalt y él hacía, otra serie y de repente pasó a llamarse de Yellow Kid, aparece el primer globito, nace la historieta. El mismo año, los Lumière filman la salida de los trabajadores de la fábrica. Un año antes, la primera transmisión de radio. O sea que radio, cine, historieta nacieron al mismo tiempo. Y la historieta era súper popular. Y en la Argentina fue súper popular hasta que se acabó. Ahora, si vos ves las grandes escuelas de historieta del mundo, ¿cuáles son? La japonesa, la americana, la francesa, la italiana, la argentina. Digo, algún país más que se cuele por ahí, no sé, Inglaterra, ponele. ¿Algo más hay? ¿Hay otro país que sea conocido por su tradición de historieta? ¿Rusia, algún país de África, algún país de Latinoamérica? No. Bueno, de esos países que yo te nombré, ¿cuáles son del primer mundo y cuáles del tercer mundo? Todo menos Argentina. Bueno, ¿por qué? Porque acá, en un momento, nosotros pertenecimos, en un momento, o estuvimos ahí a punto. Cuando la Argentina era un país que era comercialmente viable y rico económicamente.
o al menos que tenía una población que no estaba bajo la línea de la pobreza. Hoy la Argentina tiene casi la mitad de su país pobre. Y de vuelta, vos cuando sos pobre no podés dedicar plata al entretenimiento. Pero no solamente eso, porque ahí es donde se subestiman las cosas. Cuando vos no tenés guita, tampoco tenés cultura. La Argentina no solamente era enorme en historietas, era enorme en cine, era enorme en escritores, era enorme en músicos. Digo, ¿dónde está el nuevo Spinetta? O el nuevo Charlie, o el nuevo Piazzolla. ¿Dónde está el nuevo Torre Nilsson? O, ¿me entendés? ¿Dónde está el nuevo Borges, el nuevo Bioy? Digo, ahora me salís cayendo un cucurto, me decís ahora. Otro más, ofendiendo gente gratis. Bueno, digo, pero. Este capítulo va a ir como con el fanzine pidiendo perdón. Digo, no, pero lo que voy Le es. falta un capítulo, le juro que le falta un capítulo. Lo tuvimos que echarlo. Al loco lo tuvimos que. Bueno, está todo censurado, ¿viste? Tengo unos tiempos muertos otra vez. Que estábamos pensando en el nuevo columnista, pero me parece que lo vamos a evaluar desde Yo le tengo que pedir perdón a Alberto, porque con Alberto he hecho unas cosas tremendas. Cuando le dediqué el capítulo a Muñoz lo maté, lo asesiné. Pero sí pasa eso, es decir, vos cuando tenés la Argentina, digamos, de todos estos países que yo digo donde hubo una gran escuela de historieta, el único que está económicamente atrasado es la Argentina, y eso te afecta montones de cosas, pero te afecta principalmente en qué destinas la plata. Y la Argentina está desde hace muchos años dedicada a sobrevivir y con lo más mínimo, básico e indispensable. Entonces, hoy por hoy hasta te dicen, no salgas en moto porque te van a robar la moto. No salgas con el celular porque te van a robar el celular. Bueno, no podés hacer nada en la Argentina. Pero cuando vos estás tan así, descendés en un montón de cosas. La Argentina desciende en educación, desciende en cultura, desciende en todo. ¿No? La gente quiere divertirse de lo mismo, pero vos pasás, digo, hay un motivo por el cual vos pasás del tango de Piazzolla a elegante, por decirlo de alguna manera. En el medio pasó algo en la Argentina. Y con la historieta también. Es decir, por algún motivo ese consumo murió y no pudo ser naturalmente reemplazado por otro. Entonces en el medio lo que pasó fue un corte. La historieta comercial desapareció porque no era más económicamente viable. Lo que pasó después es que el medio independiente se expandió, el fanzine se expandió, porque también las tecnologías permitieron esa expansión. Y algunos intentos de reestructurar eso. Hoy lo tenés, hoy es una alegría para todo el mundo que le guste esta Argentina, ir a fábrica o ir a los demás, porque aparte no solamente fábrica, ahora el único que vende mucho material argentino. Están los chicos de barro, están los propios hoteles de la idea con su negocio, que vos podés ir y comprar material argentino súper bien editado, súper procesado y que cada vez está mejor, digamos. Está mejor. Déjame un toquecito porque esto te iba a decir, esto que hablabas digamos, de lo que tiene que ver con la educación y sobre todo por qué no surgen estos nuevos Spinetta o este tipo de, digamos, esta comparación. La historieta argentina me parece que más allá, y esto es una opinión mía y podemos no compartirla, ahora lo vemos, pero yo no sé si hay... Que cuando estuve hablando con vos en tu programa, un poco lo charlamos. Esto de que quizás no hay un Westergel, no hay un Breccia, que esto que el otro, pero tenemos un montón de artistas ahora que no son eso, pero son otra cosa que está a un nivel muy alto y tampoco les interesa hacer eso, les interesa hacer su propio camino. Está buena la pregunta, pero si yo te pusiera delante de vos un contrato para hacer historieta, digo, no el modelo americano de producción, que viene, no sé, el editor de la línea de Batman y te dice, vas a escribir los 6 capítulos donde a Robin le quiebran la pierna. Esto es tu trabajo. Y te va a dibujar 7 personas distintas y te lo van a intentar 500 personas, uno cada viñeta. Puede pasar, porque el cómic americano es así. O que vas al manga y te decís, bueno, tenés que entregar 96 páginas mensuales y vas a tener abajo tuyo 16 ayudantes. Bueno, no. Si acá alguien viniese y te dijese, te pagamos el sueldo de 3 meses para que hagas una novela gráfica, dudo mucho que alguno de los muchachos que está haciendo historieta ahora no agarre.
y que digan, bueno, 3 meses de laburo que tengo asegurado y hago la historieta y después me va a surgir otro más porque tengo la posibilidad, no creo que haya ninguno que te diga que no, en general. Porque todos hacen historieta porque quieren hacer historieta. ¿Qué mejor hay que ese medio? No necesariamente vos vas a tener de vuelta un Breccia o esto es un poco más difícil de explicar, pero la historieta argentina generó su propia escuela de historieta por necesidad de la industria. Es decir, en un momento la demanda de dibujantes en las revistas era tal, porque había montones de revistas de historietas, que se articuló, se copió en realidad de la escuela, del curso hoy no me sale el dibujante de Flash Gordon. Mira qué momento difícil. Me sale Alectot y no es Alectot. Qué momento incómodo. ¿Y ahora qué hacemos? Hay que googlearlo. Hay que Bueno, ya googlearlo. va a llegar el nombre. Alex Raymond, ahí está, gracias. Y sin googlear, y sin googlear. Y sin googlear, solamente de memoria. Un poco de Alzheimer nada más. Alex Raymond tenía un curso de los 12 grandes artistas en el cual enseñaban a dibujar en Estados Unidos. Acá Enrique y David Lipsick traen eso y fundan la Escuela Norteamericana de Arte en el año 52. Y se traen ese curso. Y se llegó a editar como Escuela Norteamericana de Arte el curso de los 12 grandes artistas. En un momento pasó algo con los derechos, qué sé yo, y hubo un juicio, no se sabe muy bien, pero la Escuela Norteamericana de Arte desapareció y se fundó la Escuela Panamericana de Arte y se reconvirtió el curso de los 12 grandes artistas a los cursos de los 12 grandes artistas de acá. Y ahí participaba, bueno, Daderio, que yo lo nombré hoy, Prat, Breccia, Eire, Fernand, y varios más. Digamos, ellos fundan la Panamericana de Arte, empiezan a dar clases y, digamos, había una salida laboral concreta, que era ser dibujante. Y el éxito fue tal que se abrió una sucursal en Brasil, y en Brasil la Escuela Panamericana de Arte continuó y se transformó en una universidad. Acá no. Pero acá durante el tiempo que funcionó, toda esa gran generación de artistas que vos hoy lees en libros, José Muñoz, Lito Fernández, bueno, ahora me sale el nombre, ya van a venir todos, Lucho Olivera, todos aprendieron o presencial o por correspondencia a través de ellos. Gustavo Trigo, que vos lo recomendaste con la maga, todos los grandes dibujantes de los 70, 80 y 90 que conquistaron, digamos, lo que fue el mercado italiano en su momento, surgieron todos del mismo lugar. Y por eso es que todos tenían una forma muy parecida y a todos se les llamaba la Escuela Argentina de Historieta porque tenía rasgos comunes que los identificaba. Esos rasgos comunes surgen de la ansiedad de la industria. Porque la historia de proteccionismo de la economía argentina hizo que las imprentas en Argentina no se pudiesen renovar tan rápido. Entonces las imprentas de la Argentina eran viejas y empastaban. Si vos agarrás una hora cero, vas a ver que el dibujo está todo empastado. La tinta es demasiada, entonces se expande y te tapa el dibujo. Entonces, todos los dibujantes de aquella época entendieron cómo era el mecanismo y dibujaban pensando en ese tipo de edición. Entonces, todo se iba al claro oscuro total, blanco y negro, porque no había grises, porque los grises se salían mal. Entonces, eso definió una forma. Y la otra forma es el tamaño de las revistas. Entonces, Columba tenía una estructura muy rígida de dibujo que era 4 tiras. Vos tenías que tener 4 tiras. Y esas 4 tiras en Columba sobrevivieron hasta que Columba se fue al tacho en el 87 que te empezó a vender material a los italianos. Y entonces los italianos decían, no, nuestras revistas son más chicas, necesitamos que tengan 6 viñetas, 3 tiras de 2 cada una. Entonces de repente la estética de la historieta argentina en los 90 cambia. Pero si no, era de una forma. Si vos ves las revistas de Oesterheld, son 2 tiras apaisadas, pero si vos pones la revista vertical son 4 tiras. Que también es el formato europeo. Si vos agarrás una runda Asterix, son 4 tiras. O Tintín, o de lo que vos quieras ahí dando de historieta clásica belga. Pues está mucho más emparentada con esa forma de editar que con el norteamericano, aunque el norteamericano acá viene por tiras norteamericanas, que también se compilaban de esa manera. No sé, me fui mucho de tema, me parece. Bueno, un fanzine. Bueno, ¿Qué es el fanzine? Claro, un fanzine es. No, yo te quería preguntar. ¿Qué le falta y qué le sobra a la historieta argentina? No, mentira. La respondo, pero la voy a responder, esa pregunta la respondo cuando cerremos el ciclo. Me entrevisto a mí mismo y respondo ahí. Como el Diego. Está más cazador. No, en realidad, lo que te quería preguntar. Tal vez.
Lo que te quería preguntar yo es cómo, o sea, hablando del fanzine como, digamos, como este elemento estético o como, o digamos, o como un nombre que envuelve a toda esta historieta independiente argentina, ¿qué futuro le ves vos al fanzine como medio en Argentina? Mira, los fanzines dependen mucho, mucho, pero mucho de los eventos. Mientras haya eventos va a haber fanzines. ¿Por qué? Porque un fanzine que se tiene que distribuir a mano es muy complicado. Entonces, lo que sucede es la evolución natural, que es que vayamos a la publicación independiente y que de repente un editor, un distribuidor te distribuya los 100 ejemplares o 200 ejemplares que haces. Entonces, eso es más fácil que cargarte la mochila del hombro y cargar y peregrinar por eventos en forma infinita. Pero mientras haya eventos, seguro va a haber fanzines. Y en todo caso, la pregunta es al revés. Primero fueron los fanzines y después los eventos. Así que supongo que eventos va a haber. Y va a haber muchos más. Me parece que ya podríamos ir Te cerrando, dejé si te sin parece. palabras. Eso es lo que Por pasó. supuesto. Che, me Perdón. quedé anonadado escuchando y aprendiendo también. Pero aparte el tipo mezcla todo, ¿viste? Tipo, parezco Está esos bien. paranoicos que ven, ¿viste? Que leen los mensajes ocultos de los periódicos. Pasa que Así, tipo. es muy difícil cuando un formato fue tan importante, ¿no? En algún momento para el medio Yo también. lo que sí defino muchas veces es como la nueva historieta argentina es un derivado del fanzine o de la aparición del fanzine en la Ok. historieta. Es decir, vos lo que ves hoy como métodos de consumo y de lectura y de publicación y de circulación de las cosas, tiene que ver con la aparición de los fanzines en la Argentina y cómo poco a poco se fueron estructurando para tomar eso. En Estados Unidos, eso también pasó, pero pasó al mismo tiempo que una industria comercial existía y que existe. Entonces vos por ahí, si traes un fanzine en Estados Unidos, haces 3.000 ejemplares. Cualquier editor independiente hace 1.000 o 3.000 ejemplares sin problemas y los lleva de convenciones y los vende ahí. En España pues, sucede lo mismo. El fanzine Temeo, que tiene un montón de años de existencia, Temeo es Te veo. es la respuesta punk a lo que ellos le llamaban el Sí, te tebeo. veo. Sí, sí, El fanzine Temeo, que fue entiendo. Me fanzines más. mata, me mata la literalidad, me encanta. Pero bueno. Bueno, también, viste, no son, tampoco son tan imaginativos. ¿No? Bueno, A ver si ahora meo alguno. Yo. este fanzine, digamos, se produce y se sostiene y se hace en España y se vende un poco en ese sentido mientras existe una industria. Lo que pasa en la Argentina es que esa industria quedó aniquilada y está todavía en vías de reconstrucción. ¿Cuánto tiempo va a llevar hasta que exista realmente firme? Es una pregunta un poco, digamos, sin respuesta, especialmente en un contexto económico como el de Argentina, que es tan cambiante y tan inestable. Entonces, una crisis te puede demorar años en el crecimiento, que fue lo que le pasó al medio independiente en los 90. En los 90, de repente, hacia el 99-2000, muchas publicaciones habían llegado a los kioscos. La productora llegó a kioscos, Camulus llegó a kioscos, los chicos de HDR, había varios más, ¿sí? El Mosca, qué sé yo, algunos con mejor o por suerte, pero por ejemplo Camulus y la productora eran dos productos firmes en kioscos y de producción relativamente constante. El 2000 los aniquiló y dejaron de existir por la crisis. Y toda esa conquista de llegar a los kioscos de vuelta, de repente desapareció. Si la crisis no hubiese existido, por ahí hoy tendríamos una productora totalmente distinta. Y lo mismo con los de Camulus. Y de vuelta, ¿es un fanzine? Sí, llegó a los kioscos. ¿Y ahora es una revista comercial? Sí y no. Porque las tiradas y el recupero de la inversión y el tiempo invertido no te permiten vivir de eso, pero sí son algo que te permite hacer en forma relativamente estable. De vuelta, estás hablando de independencia en la versión anterior y en la versión nueva de los kioscos. Y cuando se cortó y volvimos a barajar y dar de vuelta en los 2000, eso empezó a crecer, las revistas buscaron transformarse en libros, los libros en novelas gráficas, y hoy tenés este medio, pero que funciona de la misma manera. Y vos el día de mañana tenés una crisis de vuelta y todo esto que construiste se te cae como como un gatillo de naipe y tenés que arrancar de cero. A la Argentina le pasó eso. Ojalá no suceda, ojalá el sistema esté lo suficientemente fuerte como para que alguno de todo esto sobreviva o que solamente se retrase pero que puedan continuar. La verdad es que no, nadie lo sabe.
Y acá como que quedamos un poco pensativos, hay un montón, está súper interesante todo lo que nos contás, Julián, y o sea, es como que te deja pensando, te deja, o sea, con un montón de formas de, no sé si si son conclusiones, pero por lo menos para reevaluar, para tener visiones o formas de abordarlo diferente, está bien. José, vos pegame. Yo creo que, no, yo creo que hay que dejar algún tema para cuando te invitemos el año que viene de vuelta. Hablemos, la próxima vez hablamos de Columba. Ahí ya tiramos cosas por la Dale. ventana. Sí, sí, sí. Gracias por venir a todos. No, No, chicos, muchas gracias sí, por la sí, 5 invitación. horas. Sí. 5 horas, Julián. Perdón por la extensión y por la verborragia, pero bueno, nada, es así. Las cosas que nos gustan nos llevan a hablar un montón. Tal cual. Y No, bueno, no, igual nada. nosotros sabíamos sabíamos qué era el servicio que estábamos contratando. Digamos, cuando compramos la plata para pagar, No sabíamos pidas lo que perdón. claro. Pará, Está muy bien. antes de No, igual despedir. lo más jugoso son los títulos que se sacan, ¿no? O sea, el sacar ese contexto, ¿no? Y llevárselo a un título, A Lucas. bien extenso. Uy, sí. Ahora, igual antes Me de. va a encantar saberlo. Igual no puedo, perdón, pero no puedo dejar de empezar y me vienen a la mente los chistes de las cazador. Yo tengo hasta por lo menos la 37, todas una al ladito de otra, y no me puedo evitar cagar de risa. No, alguna cosa viene bien. Y además, vos sabés que yo, como militando en la historieta argentina, compré hace poco un librito que sacó Deux. Y estaba leyendo, no sé, como una porquería de esas que hace Lucas, pero estaba hablando de Cúchula y ni qué sé yo, y digo, este hijo de puta al final tiene cultura. ¿Viste? No sé, está bien hecho, la puta que pero bueno, nada, De los chistes son Morrigan, la saga de horribles. Morrigan, sí. Sí, sí, los chistes son feísimos. Para mí no me gusta, no funciona. Bueno, antes de terminar con esta charla, te quiero que le cuentes a la gente, porque quizás hay gente que no te conoce, que cuentes dónde te pueden encontrar en todo lo que estás haciendo, qué es lo que vas a hacer y si tenés algo que se viene, como esto que dijiste que te vas a entrevistar a vos mismo. Contanos un poco. El grado de la demagogia plena, ¿no? No, El Diego. La noche de Julián, boludo. No, a lo que voy es que estamos haciendo este ciclo que le entrevistamos a Fede, acá te lo entrevisté a vos, que se llama Gente que no sabe nada, en la cual le invitamos a otros periodistas del medio a hablar de historietas y a divagar acerca de las historietas y cómo ve al medio y demás. Para mí me sorprendió mucho porque yo generalmente trabajo un poco más en solitario y la verdad que está muy bueno compartir y que la gente opine. Y en esto nadie tiene la certeza absoluta. Yo lo que te digo son mis opiniones y de lo que yo estudié. No significa que yo tenga razón en todo, aunque, bueno, tal vez sí la tenga, pero... pero Cuando me entrevisté no, digo, cuando te entrevistaste a vos mismo, te dijiste que tenías razón. Entonces. pero bueno, nada, lo que me refería es que cuando termine el ciclo sí me parece adecuado hacer un cierre diciendo, bueno, cuál fue la experiencia que tuve con esas entrevistas y qué puntos se tocaron. De hecho, una de las cosas que pasa es que cada persona que entrevisto agrega algo que era impensado. Digamos, acá a Federico se le debe el decir que hay que olvidar y enterrar a Oestergel. Eso es como un titular sacado completamente de contexto. Eso quedó como la cuestión Federico Mariano. El parricido. Necesitas villanos y ahí lo sacamos. Bueno, nada, pero así como él, cada uno que pasa va agregando algo. Eso es lo que tiene. Exacto. Y entonces, por ejemplo, de la Qué última falta de respeto, ¿no? Pero en la última entrevista que se le hizo a un chico que vive en Corrientes y que divulga historietas allá, él decía del evento como formador de público, y yo no lo había pensado nunca. Y él decía que si existiese un Crack Bamboo en cada provincia, la historia sería otra. Y me lo puse a pensar y para mí tiene mucha razón. Digamos, tiene que ver un poco con el funcionamiento de los fandom que hablábamos hoy, de que el congregar amplía el espectro de lo que se comparte y vas a tener más lectores por así, solo, digamos. Mucha de la gente y el enamoramiento que tienen con Crack Bamboo pasa porque venden más que en otros lados. Eso pasa siempre en la Crack. Así que bueno, estamos haciendo eso. Hago Cinerama, que es mi blog. No es mío solo, está fundado por otra persona, pero en un momento, al día de hoy, es mi espacio. Y dentro de Cinerama hago una revista digital que se llama
hora 4, con un montón de gente, conocida y no conocida, casi historieta gratis. Y algunas de esas historietas se transforman en libro. El último libro se llama Urban Scissors, que se los recomiendo a todos, no porque lo haya editado yo, sino porque la historieta está muy buena. Es una peluquera contra villeros punk. Así, eso. Sí, lo tengo en mi biblioteca, todavía no lo empecé a leer, me lo debo, pero sí, es todo eso. Después también está Hoy, ¿no? Que se puede conseguir todavía en algunos lugares. Y hay que peregrinar un poco. Si queda algún ejemplar perdido, pero yo puntualmente en los que tengo sé de alguna persona que no lo recibió todavía y que se lo tengo que dar, de los que participó, que me interese poco. Pero no hay más libros a la venta. O sea, ahí queda alguno dando vueltas por ahí en Punk o en Krum, debe quedar alguno, pero no creo que haya demasiados. En la fábrica por ahí creo que hay uno todavía que se lo llevé yo hace poquito, pero es un libro virtualmente agotado. Eventualmente se pasará a ser un libro digital y quedará a disposición del público. Y si la cosa sale adelante, Hoy 2. Ni loco. No, mañana, No entendió nada. Después de toda la charla, no entendió Ni nada. loco. Ni loco. El entrevistador que no escuchaba. Claro. No entendió nada el chabón. Nada de la charla. Le entró por un oído y le salió por el otro. No, se fueron 103 artistas o 102 o por ahí. Sí. Coordinar esa cantidad de gente. Mi vida es coordinar gente. Pero no, hay un límite con la locura. Así que Sí, de vuelta no hay. Y de vuelta, ese libro fue posible gracias a la ayuda de Sergio Chavinato, que es el coeditor. Sin él hubiese sido imposible hacerlo. Eso es lo único que tengo claro. Aparte, un inconsciente, no sabía dónde estaba metiendo. Y se hizo en base a hectolitros de cerveza. Eso, nos juntábamos en un bar y tomábamos cerveza hasta morir. ¿Cómo era la frase que se juntaron? ¿Cuál de todas? Acaba. Para. El papel y la tinta. Bueno, ahí contamos acaba un posible título, el posible nombre que va a tener este capítulo. Quizás no. Claro, cuando yo lo invité a Sergio a participar en Cinerama, él vino, él tenía un blog que tenía un nombre súper estridente, no me acuerdo. Y viene y nos juntamos en un bar y estamos hablando y yo me enganché así como estoy hablando con ustedes sobre historieta y me miraba. Y en un momento le digo, pues yo vi una fotocopia blanco y negro y me vuelvo loco. Espectacular. Y si no se fue con eso, no se va más. Así que nada. Es tremendo. Es como de un nivel de excitación total locura, que no se puede creer. Sí. Bueno, para mí me gusta mucho el fanzine, es el más rústico, yo lo amo, me encantan. Cuando los encuentro, compro. Eso, así, digo, con los ojos cerrados. Bueno, por eso te invitamos a hablar justamente de fanzines. Hemos hablado de un montón de otras cosas. Pedimos perdón también por un montón de otras cosas. No nos hacemos responsables por este loco que viene acá. Nos olvidamos de todo. Pero bueno, de vuelta, Julián, mil gracias por estar. Una charla espectacular. Estuvimos hablando un montonazo. Incluso antes de empezar a grabar estuvimos hablando también de otras cosas. Así que buena charla. Y nada, estás invitado siempre acá a charlar, a todo. No hace falta más, yo hacía mucho que quería venir y bueno, estoy contento de la plata que puse para que me inviten, finalmente surgió efecto, así que José, el soborno es buena manera. ¿Vos, José, estás contento con el servicio? José, ¿sentís que anduvo? Yo estoy contento. Yo creo que la plata que pusimos, estoy contento, la verdad. Tuve que vender la moto, pero estoy contento. La moto con la que vendías los fanzines tuviste que vender. Me gusta que los chistes son totalmente contradictorios. Sí, todo. Nadie entendió nada de nada, ¿entendés? De la charla. Es como... Bueno, ya que estamos, quiero anunciar, para la gente que nos escucha, el próximo invitado que va a tener traductor, viene Lula da Silva a hablar de cuadriños en el próximo programa. Ay, Dios. Bueno, pará, igual lo que sí, antes de terminar, lo que sí, lo que sí. Esta parte del programa es cualquier cosa. No, porque es un kilómetro. Bueno, pará. Hay algo que sí tenemos que chiviar un poco, que es el evento, nuestro evento. ¿O no, José? Contame. ¿Nuestro evento? Nuestro evento, sí. ¿Qué decidido nuestro evento?
No sé, sí. Yo puse plata. Sí, Ariel, ¿qué decís? ¿Ariel sí? Yo no sé en qué día estoy parado, así que ponele nuestro evento. Bueno, porque tenemos un evento el día 19 de noviembre en la Casa de Viñetas Sueltas. Palpitando la previa del inicio de la Copa del Mundo. Exactamente, exactamente. Bueno, fiesta de historietas, 19 de noviembre, arranca a las 18 horas Casa de en la Viñetas Casa de Sueltas, Viñetas Cabrera Sueltas. 6030, barrio de Palermo, Capital Federal. Exactamente, va a haber un montón de invitados, va a haber editoriales, va a haber expo de originales, va a haber sorteos, va a haber un montonazo de cosas. Están todos invitados a este gran evento, nuestro primer evento. Esperemos que no sea el último. Así que va a haber para tomar brebajes preciosos, comida, un poco de todo. Así que están todos invitados. Julián, estás invitado, Che, obviamente. ¿y cuánto hay que poner para entrar? Porque la gente nos va a ver en vivo, o sea, va a ver nuestra carita. También nos van a ver la carita, nos van a poder escuchar todas estas cosas que estamos diciendo ahora, que sin sentido nos van a poder escuchar. Guido, ¿qué me preguntaste? Que no te escuché bien. ¿Cuánto me cuesta entrar? ¡Es gratis, Guido! Ah, bueno, pero un aplauso. Estos pibes se les pusieron la 10. Claro, es el servicio que contrató José. Perdón, digo, ¿va a haber fanzines? Pusieron. Sí, sí, sí. Listo, perfecto. Depende, ya no me quedó claro cuál era el fanzine, cuál no. Depende de la definición. Déjame que escuche la entrevista de vuelta del principio y después lo charlamos. Tuve demasiado vago con respecto a la definición, dígame la verdad. No. Estoy loco. No. Para mí, yo lo que entendí y mi conclusión es que hay que borrar la categoría fanzine y es independiente, ya está. Para mí es lo más adecuado, sí. Bueno, Guido entendió, bravo. Entendí. Gracias por explicarnos, Guido. Así que bueno, después de todo esto, de vuelta Julián, mil gracias por estar con nosotros, por la buena onda de siempre que tenés con nosotros desde que arrancamos. Gracias chicos por estar acá presentes, charlando y pasando la bomba. Gracias a vos que nos estás escuchando y gracias por el apoyo, por llegar a este momento, por llegar al final de esta hermosa charla que tuvimos. Así que les mandamos saludos a todos. Nos escuchamos. Pero falta lo más importante, amigo. Falta lo más importante de todo es que si llegaste a este momento del programa, escribinos por Instagram un mensaje privado con lo siguiente. A ver. Yo veo una fotocopia en blanco y negro y me vuelvo loco. Sí, igual hay otra cosa importante también. La pregunta. Pero tenés razón. Bueno, si no estoy yo, acá no se hace nada. Si no estoy yo, acá no se hace nada, dijiste. ¿Quién es, boludo? ¿Qué hora es? Yo no sé qué hora es ya. Bueno, vamos a dar vamos a dar la vuelta un poco. Vamos a rearmarla un poco. Por nosotros, en general, a casi todos los invitados le hacemos una pregunta, Julián, que es la pregunta de José. Ese es el nombre que tiene, la pregunta de José. Pero, viste como el equipo de José, pero esta es la pregunta. La pregunta de José. Así que, José, vamos a tener que reformularla, me parece. Sí, me parece que sí, ¿eh? No sé cómo. Porque yo lo estaba obviando. No la iba a hacer. Pero nada, pero a Guido le gusta, ¿viste? Meterse en la. No, bueno, pero yo sí ya sé cómo. Yo ya sé. A ver. Vamos a hacerla así la pregunta. La pregunta original es. La pregunta original es. En realidad se la preguntamos a los autores y le decimos ¿qué obra de historieta nacional te gusta tanto que te hubiera gustado hacer a vos? Esa es la pregunta. Lo que yo te voy a preguntar a vos, como has editado hoy y como has editado, como nos contaste hace poco este libro reciente. Ojo que preguntaba vos. Es ¿qué historieta de Argentina te gustó tanto que hubieras dicho, che, qué bueno hubiera sido que la edite yo? O cómo me hubiera gustado editarla a mí. Yo tengo Cazador, solo. Cazador. Cazador, La Negra, Charlie Bizarro, laterales. No. Sí, pues esto es una respuesta fácil. ¿Cuál es la historieta que más me gusta? Tengo un personaje que más me gusta que es Gilgamesh, porque lo leí de pibe y quedé flasheado, con eso es el culpable que yo esté acá. Pero la obra que más me hubiese gustado a mí editar, y que sueño con editar algún día, ojalá que sí, no sé cómo, pero ojalá que sí, es Juego de Luces de José Muñoz y Zampayo. Juego de Luces es una de las historietas
más sutiles, más dramáticas, más fantásticas y más adultas que se han hecho alguna vez en la historieta argentina. Bueno, eso, vamos a decir. Puntualmente eso. Y también por editar El Cobra de Ray Collins y Arturo del Castillo. Excelente. Son 12 capítulos nada más. Excelente. Bueno, ojalá se pueda. Ojalá se pueda. Desde acá decimos ojalá se pueda. Ahora sí hemos terminado con esta charla. Muchas gracias, Julián, de vuelta. Muchas gracias, Ariel, Guido, José, por estar acá. Ha terminado. Pará, antes de decir que terminó, quiero saber si alguien tiene algo más para decir, porque si no, después decir, bueno, terminó, y uno de estos salta y dice, no, pará, nos olvidamos de las cosas. Bueno, redondeamos, chicos, vamos redondeando. Dale, ya está. Le mandamos un saludo a todos. Ojalá hayan disfrutado esta charla. Hasta la próxima, nos escuchamos pronto. Chau.